ya. Ahí está. Genial. Digo, estamos hablando del problema de las temperaturas, que Sí. obviamente es para trabajar con las cantidades positivas y negativas de los números enteros y para que tengan sentido. Y yo digo, Bien. es muy oportuno que tomemos registros locales de temperatura, y es correcto todo lo que preguntás. Lo que Bien. digo es, ¿cómo podemos hacer para plantear la situación de Martín para que haya más necesidad de tener distintas lecturas, para que sea más Para que tenga más problemático? problemas. O sea, que Claro, haya algo más que sí o sí me lleve a que ese a la conjunto numérico, yo necesidad, necesito resolver ese problema porque pasa tal cosa. O sea, como que eso, lo haga aún más problemático. claro. Que No tenga solo que sea llevar ropa, sino que lo lleve a algo más fuerte. más A eso me hace conflictivo. referencia. Y más Bien, conflictivo también puede aparecer que tenga otras necesidades de leer, porque está bueno que vos lees no solo la lectura directa de las temperaturas, sino, por ejemplo, esos rangos, esas bien, amplitudes, pero a lo mejor algo de relación entre unas amplitudes y otras, o que vos decís, tener una amplitud térmica de 5 grados puede significar que estés entre los 10 y los 15, o que estés entre 0 y 5 grados bajo cero, y en todos los casos son una amplitud térmica de la 5 misma grados, amplitud térmica. pero tenerla acá o Bien, tenerla allá no es lo mismo. Entonces eso, que ponga más fuerza en que vos puedas hacer estas lecturas con los números, y que la presencia de las cantidades negativas o positivas tenga más fuerza en función de qué problema tenemos que resolver acá. ¿Me explico? Entonces, bien, en principio, hasta ahora, ¿cómo está? Correcto. ¿Qué bien, queremos seguir pensando, seguir dándole vueltas? A ver si puedo pensar en algún problema que sea más problemático y que demande respuestas, como por ejemplo eso, que estoy comparando dos casos en que en los dos tengo rangos de amplitudes térmicas de 5 grados, sin embargo, en este registro de temperaturas y en este registro de temperaturas no es lo mismo. Capaz que bien, comparás de dos ciudades de Santa Rosa que en el mismo día tenían dos amplitudes térmicas, o algo que complejice esa bien. historia de lecturas de cantidades positivas y negativas. Porque si bien nosotros estamos queriendo simplificar los temas que ponemos y los conceptos, pero ya estamos ingresando a la universidad. Sí, Ya sí, no ya es, tiene que ser más complejo. claro, ya no es lo mismo que estar presentándole la misma situación en los primeritos. Bien, 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 Esa es perfecto. la distancia que yo quiero poner acá. Por ahí, profe, se me ocurre ahora o sea, para ir trabajándolo y para seguir pensándolo, por ahí podría buscar, o sea, con el mismo sentido, esto de poder comparar, ya con que tenga, por ejemplo, comparación con otro punto que yo pueda analizar eso de que si en un lado la amplitud térmica es 5, pero es positiva y del otro lado es negativa, ya desde ese punto de vista, o sea, realizando una comparación ya lo haría más complejo. Yo creo que sí. Bien, bien, espere que lo anoto Estoy todo. convencida de que eso ya va a demandar otras relaciones. ¿Cómo Bien, uno mide lo simple o lo complejo? Lo simple es si es de lectura directa y respondés. Lo bien, complejo es si tenés que hacer una lectura, tenés que hacer una reflexión sobre la lectura, o tenés que hacer una comparación sobre la lectura. ¿Se entiende cómo es que vos tenés que apoyar una cosa sobre la otra? Ahí es donde empiezan a sí, aparecer las complejidades. No porque le querés dar el conocimiento enredado, sino porque sí, querés que sí, se entienda que sirva para hacer relaciones complejas. bien. Bien, bien. Bueno, entonces en ese profe voy a seguir buscándole la vuelta a Para ver seguir y le voy a seguir pensando, preguntando, obvio. eso, por eso te digo, si nos agarra mal con el tiempo, sabemos que tenemos una situación y sabemos que ya está planteada y que es correcta, pero Bien, nosotros queremos darle una vuelta porque estamos en un nivel académico, nosotros y los que van a prepararse, que demandan un cachito más. bien, ¿Se entiende? bien, Genial, perfecto. Sí, genial. sigo trabajando acá, sigo trabajando. Espera, me voy anotando todo porque si Sí, no sí, sí, yo también tengo me anoto tantas cosas cosas en la porque, cabeza, profe, que no, algo se me escapa seguro. seguro. Bien, ese era el primer problema que había planteado. Y el Bien, segundo era que había planteado en cuanto a los números y a la economía, porque había encontrado una noticia que estaba bastante buena, que si bien trabaja con porcentaje, que es un tema que no me toca dar a mí, le toca a CIME, pero habla a su vez de esos porcentajes en cuanto a las cosas que suben y bajan, y por eso me resultaba importante poder trabajarlo también, porque estamos relacionando racionales por ahí, que estamos planteando, qué sé yo, si planteamos ese porcentaje como una sí, fracción,
y tal a su cual. vez con los aumentos y disminuciones. Entonces, como abarcaba parte de lo que tenía que trabajar yo, también me parecía importante poder plantearlo. Por ahí es un poco más largo, no sé si lo quiere leer todo o quiere leer lo que yo planteé como pregunta. Eso, yo leo los títulos en principio, porque me acuerdo que vos lo habías dicho el otro día. La economía argentina crece un 2,5% interanual en el primer trimestre. Ahora, ese crecimiento que vos ponés, en aquel momento lo relacionabas o ponías algunos indicadores. Argentina da tímidas señales de recuperación después del derrumbe ocasionado por la pandemia que agudizó. ¿De cuándo es esta fecha? A ver, perdóname, es de un periódico que vos lo tomás, ¿verdad? Es el periódico, profe, hay que entrar ahí a ese enlace que le dejé ahí. ¿Qué pusiste? El país. Entonces, yo ya estoy viendo una cosa. Estos son crecimientos en Argentina. Capaz que ya te pido, a ver si encontramos en algún periódico local alguna noticia De la que, PAMP. que a lo mejor hacemos, no la tomás toda, uno pone la noticia porque es el contexto, pero a lo mejor tomás un datito de esa Bien. noticia con el cual relacionás después para pedir la respuesta. Bien, pero sigo adelante. Entonces, párate que no leo ahí. ¿Quiere que le suba Un así cachito para leen eso. ahí? Bueno, entonces la construcción es uno de los lugares, el consumo, el dato positivo económico contrasta con las noticias epidemiológicas por segundo día consecutivo. Bueno, me gusta y además me encanta esto de pensar en las cuestiones económicas. Todo está dado en valores porcentuales. Bueno, sigo para abajo, sigo para abajo. ¿Bajo, profe? Sí, bajamos un cachito. Argentina registró este miércoles más de 700 muertes por COVID. La cifra total de fallecidos por la pandemia asciende a 90.000 personas. Claro, esto es antes de los 100.000, que fue el famoso día de que se atravesó una barrera muy dolorosa, ¿no? Entonces, a partir de la lectura de la noticia publicada, responde: ¿cómo crees que repercutió la pandemia a nivel país? Ahí. Desde la noticia, eso es importante, ¿no? Bueno, ¿en qué sectores crees que repercutió más? Comparando los... Esos son de lecturas, Sí, llamémosle, directas. Sí, sí, pero me directa. gusta, está bien. Comparando los balances que se presentan en el informe, analiza, ¿hubo más pérdidas o ganancias en el país? Realiza los cálculos que creas convenientes para contestar esta pregunta. A ver, cuando vos decís más pérdidas o ganancias, ¿estás pensando porque la noticia te permite comparar sectores, sectores donde hubo pérdidas, sectores donde hubo ganancias? Claro, profe, yo lo pensé desde el lado en donde. Fíjese que nos dice, bueno, por ejemplo, no sé, la tengo que volver a leer porque no me la acuerdo, Sí, pero le sí, doy un ejemplo para que se entienda sí. o sea, dónde va mi pregunta. Por ejemplo, decía, no sé, la parte gastronómica perdió porque, no sé, los restaurantes tuvieron que cerrar, tuvieron que mantenerse. Por ejemplo, no sé, las tiendas también perdieron, pero no, le digo cualquier cosa porque no me Sí, acuerdo, sí, sí, tengo en que la leerla bien a la construcción, noticia. En la construcción, pero supóngase que las farmacias aumentaron sus ganancias, por ejemplo, porque bueno, por toda la situación esta pandémica. Entonces, que hagan una comparación, y no era solamente la comparación en cuanto a los cálculos y a los números, sino también que pudieran relacionarlo con las pérdidas en cuanto a personas, porque si bien en cuanto a los sectores puede haber pérdidas o ganancias y las puedo comparar con los datos que me da el problema, también tengo que ver en las pérdidas que hubo en los sí, claro. fallecimientos, digamos, la pérdida de personas, de gente a nivel país, a nivel mundo, digamos. A Pérdida eso hago irreparable, referencia. claro. Por Sí, eso esa pregunta es como que la pueden ir a través del cálculo, pero también mi intención era que fuera en cuanto ahí, que también les da el dato de las personas fallecidas que llevábamos hasta ese momento. bien. Muy cualitativo, digamos, más que importe, porque uno puede dar más o menos las cifras, pero no ahora, Claro, está porque por bien. eso puse, realiza los cálculos que creas convenientes, porque bueno, eso lo van a hacer con los datos que le ofrece el problema, pero bueno, también pérdida tenemos las muertes, que eso sería como algo re importante, Sí, por eso es lo que decimos, en el carácter de irreparables, además, son pérdidas tal cual, que después no van a ir ni a trabajar, ni a nada, ni al restaurante, ni a nada, ningún lado. Ahora, sí. vos después ponés, si para el año 2022 las exportaciones disminuyen a la mitad, ¿qué variación debería haber en las importaciones, como mínimo, con respecto del 2021 para que el saldo sea positivo? A ver, hay un dato de exportaciones de 2022 que a vos te va a permitir calcular la mitad, porque Sí, dice si las exportaciones del 22 disminuyen a la mitad.
Y Sí, a su vez, tenés un dato de importaciones de 2021, sí. que te permite ver qué tendría que pasar, porque variación debería haber en las importaciones con respecto al 2021, es decir, con respecto al 2021 se tendría que importar menos o más para que el saldo sea positivo. Es buena la Ujú. pregunta. Y Es esa la está que, como un poco más rebuscada. Igual tendría que yo ponerme a hacerle toda la cuenta por ahí, por si tengo algún claro, error en cuanto a lo que pregunto, pero en esa sí. era como que estaba un poco más rebuscada. No, En y este esta, problema, profe, al sí, igual que como en el anterior, tengo ahí un par de libros que me ayudaron, pero bueno, yo lo adecué a las preguntas, digamos, a la noticia que yo había encontrado y sí, que sí, sí, consideraba sí. correcta para esto. Pero esta cuarta es la primera pregunta de ese tipo que yo te digo, que es responder a partir de construir relaciones. ¿Ves que queda bien claro que esta se vuelve más compleja? Porque uno tiene que Sí, establecer relaciones sobre... Porque si nosotros en matemática nos dedicamos a decir, mira, matemática es hacer cuentas, haz esta cuenta, Klein, se la ponemos, y nosotros ya dijimos, no, no es lo que nos sirve. No queremos solo que haga la cuenta, sino que esa cuenta tenga algunos sentidos, y para que después yo pueda ver por qué está bien o está mal hecha la cuenta o lo que fuera. Bueno, acá es lo mismo. Vos le estás diciendo, necesitas hacer algunas cuentas para poder establecer las relaciones y para poder responder a la pregunta. Del tipo de la pregunta 4, que es establecer relaciones sobre informaciones, esas son las que quiero bien, perfecto, para nuestro público actual. bien. ¿Se entiende? Entonces, No es sí, que descarto que son importantes en las preguntas anteriores, pero esas se responden más o menos cualitativamente, son importantes y van a seguir. Pero donde nosotros podemos decir qué fuerza tiene la matemática, qué te ofrece la matemática para que a vos te ayude, para que puedas construir esas relaciones, es en estas. bien, perfecto. Entonces, si a vos se te Preguntas entonces. ocurren más preguntas que sean como estas, de establecer Bien, relaciones sobre informaciones, no de lectura directa de informaciones. bien, perfecto. Entonces las otras profes las descartaría, así por No decir, sé, no, o deja uno o dos, ¿no? no, porque son importantes hacer también esas preguntas y porque te ayudan a ir contextualizando y Bien, ambientándote en el problema. Pero las bien, que nosotros ofrecemos para decir, mira, ¿qué te ofrece la matemática? Esto, acá la necesitas y te ayuda a sacar todas estas cuentas. Si bien, vos, perfecto. si vos lograras meterte en algún cálculo alguna vez de esos lugares difíciles que tenemos, como por ejemplo cuando hacemos distributiva con la división y no se debe, o cosas por el estilo, te imaginas, gol de media cancha. Sí, bien, vale, que lo anoto. Claro. Ves que cuando yo te digo las cosas son razonables que yo las diga, pero es difícil hacer eso. Sí, Esa es la sí, ni le cuestión. digo cuando simplifican la suma y la resta, que ahí estamos con unos problemas también. Hay veces que hay algunos problemas de estos que a lo mejor uno podría decir, mira, a fulano de tal se le ocurrió hacer estas cuentas y hizo los cálculos así, viste los históricos, no se da cuenta dónde tuvo el error, y termina respondiendo una cosa irracional, porque mira las importaciones que les da, o cosas por el estilo, capaz que una de esas situaciones también se nos pueden ocurrir. ¿Me explico? Bien, Entonces uno mete sí, un error de un cálculo del que quiere, después que tenga en cuenta las propiedades, en una situación de esta. Y no es que estás esperando que lo haga como respuesta a alguien, sino vos en el enunciado le decís, mira, teníamos este problema, o a Juan se le ocurrió hacer estas cuentas porque tenía esta situación para resolver. Acá quedan escritas. Cuando las resuelve así y le da tanto. Pero se da cuenta que ese resultado no puede ser, hay algo que está mal, porque no puede ser que le den más un saldo negativo en tal cosa o lo que fuera. ¿Qué bien, pasó? ¿Podemos identificar algo? ¿Será, o la pregunta, ¿será que es un problema de cuentas? ¿Será que, qué sé yo? Me explico, pero es meter a lo mejor un cálculo erróneo, que lo metés vos, no esperás que te lo den como respuesta, pero que vos la pregunta que haces es para identificar qué pasa con una operación o con las propiedades de una operación o algo por el estilo. bien, bien. Que, Ahí me está ayudando a acomodar las ideas y ver qué más puedo hacer. que Bien, tranquilamente puede ser con números en términos porcentuales o lo que fuera, porque ahí no vas a tener diferencia en las propiedades, sean para naturales, para enteros o para que estén expresados en forma de porcentaje. bien, 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 perfecto. Bueno, profe, entonces, en cuanto a los problemas, tengo que seguir buscándole la vuelta a los dos. A esas cosas de lo que le decimos la complejización, que no es Bien, porque el concepto lo queremos enredar, insisto, sino que queremos aprovechar
situaciones complejas que esos conceptos nos permiten resolver. Bien, perfecto. Genial. Perfecto, bueno, eso era en cuanto a los problemas, que era por donde quería arrancar, Sí, para ir ya acomodando y poder ir haciendo bien eso. En cuanto a los recursos, que yo acá había mencionado algunos, sí, ahí me anoté estuve cosas. mirando, por ejemplo, en este, que es para Sí. trabajar con números enteros, es el que yo le decía, a ver, espere, lo cerré, qué muchacho, a ver si puedo entrar ahí. Ah, redirecting, capaz que tenés que ver eso. Cliquear otra vez. Sí, buenísimo. Te abrió. Bien, acá estaba uno que era, dice, el ascensor de los enteros, que eso habíamos estuvimos hablando la última vez. Este es tipo un juego. Yo no sé si voy a llegar a darlo como juego, porque también tengo en cuenta las 2 horas que tengo, como que quiero hacer mucho y no quiero no terminar haciendo nada. Pero bueno, por ahí me parecía como bueno, como para arrancar a, quizás no sé si a dar enteros también, pero poder trabajarlo. Mi pregunta hacia esto era, o sea, me parece bueno el recurso y me parece buena también la noticia, porque con las noticias yo trabajo sobre números enteros. ¿Usted o sea, qué me dice que es mejor? ¿Trabajar con el recurso o trabajar con la noticia? ¿O con las dos cosas? Y te hago una pregunta. En el problema de las temperaturas, Sí, ¿vos podrías hacer problemas análogos a los que están acá en el ascensor? sí, porque Porque a lo sube la mejor esa es temperatura, la baja la forma, temperatura. Sí. Puedo hacer lo mismo llevándolo a otro contexto. que ya lo tenés al contexto de las temperaturas, y tampoco que sean Sí. 20 preguntas más, sino que algunas que vos veas muy sabrosas de acá, Bien, que las las puedas ponga ya. usar, claro, en el problema de Bien, las temperaturas. recurso. Otra cosa, profe, que eso también tengo como duda y no sabría cómo empezar. Cuando yo, por ejemplo, tengo que armar mi presentación y todo lo que viene, hay cosas que inevitablemente las voy a tener que copiar como están porque son Sí, definiciones. Por ejemplo, sí, no sé, sí. cuando arranco la que dice números para contar, números para esto, eso lo tengo que escribir como está, no puedo darle mucha vuelta. Sí, y tampoco quiero que armen un PowerPoint o algo por el estilo que esté tan cargado, porque por ahí vos ponés simplemente frases, números para contar y vos vas oralmente diciendo, números para medir y vas oralmente diciendo, y no es que tenés que tener todo copiado en un PowerPoint. ¿Por qué? Porque ellos van Claro, a que no es tener el material. sintético. Ellos el Claro, teórico sí. lo tienen. Lo que Bien, sí perfecto. queremos es seguir una lógica muy parecida a la del teórico para que ellos se ubiquen y cuando van a leer ese material teórico que lo tienen escrito, lo vayan pudiendo seguir, porque si nos alejamos Bien, tanto, se confunde todo. por ejemplo, una de mis ideas, que ya se las había comentado la otra vez, era, por ejemplo, termino de dar naturales y ahí veo que hablábamos del quizzes, que yo ya se lo nombré 25 veces al quizzes, me Sí, sí, parece que sí. está bueno como para ver si ellos vienen enganchados o vienen entendiendo lo que vamos dando. Si bien naturales es bastante simple a comparación de los otros dos conjuntos, por ahí, qué sé yo, me parece bueno poder hacer esas preguntas y respuestas como en forma rápida y a medida que les voy dando cada uno de los temas, como para ver si ellos están realmente entendiendo o no me están entendiendo nada. Bien, ¿y ese quiz en estas lógicas lo pensás para el práctico o para el teórico? No, yo lo tengo pensado para el teórico, que es la forma que por ahí teníamos de ver si ellos venían entendiendo, porque nadie habla de la realidad, profe, cuando se conectan son pocos los que se animan a preguntar, y más cuando hay 100 alumnos, ni loco que se van a poner a preguntarte algo. Quizás en los prácticos eso sí surja más, que además al estar, por ejemplo, 3 en un práctico y hacer la subsala, ahí como que pierden un poco más la vergüenza, y ahí sí se Claro. animan más a lo que es preguntar. ¿Por ahí a usted le parece bien que yo lo ponga acá en la parte del teórico, así como unas tipos preguntas para ver si van entendiendo o no lo que vamos haciendo? Pues yo le pregunto, si entienden, me van a decir que sí, y a lo mejor no me entendieron nada de lo que les Claro. expliqué. O van a poner en el chat, sí, no, blanco, negro. Solo Sí, la máxima participación que nosotros vamos a poder aspirar en un teórico es a eso, a que pongan una palabrita en un chat, sí, o que como hagan un mucho. rayón en uno le dice, a ver, ¿quiénes se animan a escribir qué yo qué? Y hacen una rayita, una marca, por sí, por no, por una cruz, lo que sea, en la pantalla, pero que estamos compartiendo en la pantalla, pero no, en la pizarra que estamos compartiendo, pero no van a poder hacer más nada. Entonces, sí puede ir al teórico, tendrían que ser pocas preguntas,
Sí, una como cosa 2 o así. 3, tampoco llenarlo Eso, de preguntas, porque además no voy a no. llegar yo a dar mi todo el teórico que tengo que Claro, dar. claro, eso. Entonces es como que vos decís, bueno, a ver, de todo esto que estuvimos hablando, 3 preguntas rápidas, clink, 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 las pasaste, las haces mediadas por un quizy, y era que ellos pudieran, incluso con nuestras compañeras de grupo, obviamente que vos les vas a tener que advertir y les vas a tener que decir, si nadie pone nada, che, pónganse como que entraron con otro nombre y pongan ustedes. Sí, hagan Sí, algo, por claro. favor. Para tener una Bien, respuesta, para tener 2 respuestas, eso vamos a pedir la solidaridad de bien, o nuestros sea propios. que en eso, que yo le quería preguntar si a usted le parecía bien, ya puedo ir diseñando qué preguntas Sí, hacer al cabo sí, de cada una de claro. las unidades. Sí. Ya lo anoto, Y lo que diseño vas preguntas. diseñando también, lo pegás acá Sí, como enlace o como lo que sea. Yo bien, perfecto. creo, por toda la maratón de preguntas que tengo esta semana y todo, que para la semana que viene voy a estar mirando con detenimiento estos archivos. Bien, perfecto. La semana que viene tiene que Para ser yo muy poder ir trabajando. El feriado lo voy a aprovechar para trabajar porque eso, arrancamos con todo. claro. Física Entonces y digo, geométricos vienen también. claro, para que vos me hagas acordar a mí, entonces, porque Mm, ¿te acordás lo que yo te decía? Si yo entro ahora y vos dentro de un rato pusiste ese enlace, es como que nunca alcanzamos y yo no alcanzo tampoco a absolutamente. optimizar los tiempos para ir leyendo las evoluciones de cada trabajo. Entonces, creo que tengo que hacerme un pacto yo en mi cabeza y con ustedes y decir, a partir de la semana que viene, a ver, a partir del martes yo Sí, entro a porque el lunes mirar voy a todos estar los trabajando archivos. seguro. Claro. Los archivos Sí, tendrían que estar cuasi terminados, muy avanzados, en estas cuestiones fundamentales, porque después ya les digo, después vamos a engordarlo de la implementación, pero ahora, para empezar, para el teórico, para la presentación, tendrían que estar muy avanzados para que yo a partir del martes pueda sentarme, porque a mí me lleva mucho tiempo sentarme con cada archivo también, y para sí, aparte pensar, tiene 10, no es uno solo. claro, y eso, para pensar, para decir, ¿por qué quiso poner esto? ¿Por qué yo no entiendo este problema? ¿Qué le falta acá? Etcétera. Bien. Bueno, este era el recurso que tenía en cuanto a los enteros. Después, ay, espere, no, También, acá. si te acordás por ahí, haceme acordar frente al grupo que a Sí, partir del martes yo leería estos archivos. bien. Este le puse que estaba bueno para ponerlo en el medio de la presentación, puse yo lo haría en Quizzes, que era lo que le explicaba recién, pero bueno, o sea, las preguntas que tienen por ahí en este recurso es como una preguntas y respuestas en cuanto a los números enteros, pero bueno, por ahí en el Quizzes cada uno lo puede diseñar, entonces va a las intenciones de cada uno. Por eso puse que estaba bueno para usarlo como recurso, si quieres se lo abro y se lo muestro, pero nada, yo prefiero Quizzes. Me re gustó cómo Paula se manejó la dinámica, cómo nos traía el año pasado cursando la materia, entonces por eso me gusta, digamos. Evidentemente le cayó re bien a todos porque todos lo mencionan como algo que les fue útil y está bueno Sí, pero eso. me fue re útil y aparte nos traía reenganchados porque en el quizzes, qué sé yo, por ejemplo, Paula decía, bueno, el que sale primero hoy en el jueguito este de quizzes, no sé, no expone el ejercicio que tenemos que exponer hoy. Entonces, bueno, cuando vos los traes con eso, ya sabes cómo participan, ¿no? Sí, está bárbaro, está bárbaro. Y Bueno, esto es acá un se lo muestro, recurso que, sí, Este hay un recurso que está puesto en cuanto a los números enteros, por ejemplo, el cero neutro. Bueno, vas pasando y te dice cuántas respuestas bien tenés de las que tenés. Los números enteros están ordenados de manera ascendente, descendente, bueno, y vos tenés que ir cliqueando y te va diciendo cuántas tenés bien y cuántas tenés mal. Este es el recurso que está en internet y ya está armado, por eso yo le decía que por ahí en el quizzes cada uno lo diseña con la intencionalidad que sí, tiene o qué es sí, lo que quiere preguntar. sí, Bueno, ese listo. recurso había encontrado. Después, como las dificultades en los números naturales estaban en la propiedad esa que habíamos agregado en cuanto a la división, creo que usted me había pasado, que creo que tenemos el mismo libro. A mí los libros me los da una maestra, que es por la que yo estudio matemática, y me dio libros nuevos, en donde encontré cosas nuevas que me parecieron interesantes para poder trabajar. Dentro de los quizzes, por ahí, en la parte de números naturales, tenía pensado trabajar con estas, que es justamente esa propiedad de la división que cuesta tanto y que, bueno, que la hacen mal por lo general. Así que, bueno, acá, Ese enunciado hay que transformarlo en algo que lo puedas aprovechar porque ahí hacen agua. bien, perfecto. Usted dice que no así puesto como ejercicio, sino por ahí llevándoselo a un problema para que ellos puedan trabajarlo. ¿Sabés que no? Tendría que pensarlo, no sé si como problema. Creo que acá Sí, podríamos darnos el gusto de trabajarlo descontextualizadamente, pero ver con qué bien, dinámica discutir cada una de esas 6 consignas de operaciones. O sea, que sean bien, con A, B, C y D.
¿qué pasaría si en principio no lo hacemos como un ejemplo particular numérico, que en ese caso termina siendo aritmético? Bien. Sino si lo tiráramos como consignas y si ellos tienen que poner qué valor da. Pensá un cachito cómo lo podríamos implementar, insisto, no por meterlo adentro de un problema, sino porque acá lo que está sutil es comparar entre A menos B dividido B, y si vos, o por qué estaría bien, por qué estaría mal, o de qué otras maneras haces la cuenta, o me parece que está Por bueno. ejemplo, ponerle tipo, le tiro esa, la primera, por ejemplo, y preguntarle, no sé, desarrollárselo yo en forma bien y de forma mal, por ejemplo. Y Sí, preguntarle cuál de las dos considera que es la solución correcta y por qué, por ejemplo. sí, Bien. sigo pensando. ¿Sabes para qué estaría bueno para poner en Sí, una columna acá los enunciados sí. y en una columna acá otras formas de escrituras equivalentes o si otras formas de escrituras equivalentes de esos enunciados. Por ejemplo, el primero que es A menos B dividido B, que muchos Bien. harían, a ver, A A menos dividido B, B menos B dividido B, sí, ver si está bien o está mal, o cuando le pones B dividido B, le pones el 1. bien. A ver si pueden asociar. Y se asocian que es lo mismo. Entonces, Sí, acá van 6 enunciados sí, y acá muchas respuestas, no 6, no que no sea uno a uno. Que no sepan bien. cuál está bien, cuál está mal, cuál es incorrecta. Pensar un poquito en términos de asociar con Por ahí respuestas. tipo como un ir con flecha, que también ese estaría. Sí, sí, sí. Sí, sí, es unir con Bien. flechas, pero no va a ser uno a uno. No, 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 obvio, lo Van voy a a haber poner algunos desordenado que y le voy a poner sobran de muchas. acá. Por ahí que a uno le vayan dos respuestas, o a uno que le Sí. vaya una. Incluso Bien, genial. alguno que dentro de estas respuestas pongas ninguna respuesta de las anteriores sirve o es correcta. Entonces capaz que más de uno manda ahí y sí había una respuesta que era correcta. Bien, Esos, perfecto. Perfecto. ponele que se ponen a pensar y uno dice, ¿cómo podemos hacer para pensar y para hacer las asociaciones y estar seguros? Uno es que tenemos que saber bien las propiedades y otro es que nos ayuda lo que en este libro está diciendo, pero que nosotros no se lo damos al principio, que es, y vamos a asignarle un valor numérico. Bien, Ahora, perfecto. acá queda bueno que si yo digo A menos B dividido B y vos después pones A dividido B menos 1, uno dice, si le asociamos un valor numérico, ¿será cierto en cualquier caso de A y B? ¿O será casualidad que vos le diste a 4 y a B2 y te dio bien, que podés unir esta flecha, pero si le pusiera otros valores, no? Ahí es donde vos salís de lo aritmético y buscás una relación que es más algebraica, de propiedades. Bien, No sé hasta perfecto. cuánto de todo esto se puede, vamos a ver cómo se te ocurre a vos meterlo en una situación, porque es muy difícil hacerlo en un teórico. Sí, 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 todo Pero está aunque complicado. sea, ¿sabés qué tengo ganas yo? Aunque sea que ustedes tiren cosas en los teóricos y que uno después digan, vuelvan a pedir en los grupos de prácticos, si se quedan con dudas, que se rehaga esta situación para pensarla mejor, porque tiene Bien, un componente bien importante que es el tema de la división. bien, perfecto. Capaz que se te Bueno, ocurre modificar alguno de esos enunciados, se te ocurre alguno que vos sabés que siempre se mete la pata, etcétera, etcétera, etcétera. bien, perfecto. Sí, ese lo puse, profe, más que nada porque es la propiedad que habíamos añadido, que usted me había sugerido que añada, y bueno, donde hacen agua siempre. Entonces, por eso, para seguir trabajándolo y por ahí, ponerlo tipo como ejemplo, bueno, a ver, ayúdenme a resolver en ese momento donde estoy dando el teórico, ayúdenme a resolver esto, a ver cómo lo haríamos. Y bueno, y Eso, ver. eso. Bien. Ese, bueno, después el de las pirámides numéricas, que habíamos estado hablando la otra vez, de este de las pirámides, por ahí ir modificándolas, ahí en esos libros que tengo, también hay pirámides numéricas para trabajar con números enteros, que eso por ahí me gustaría, con enteros o por ahí, no digo con racionales porque lo va a trabajar CIME, y por ahí a mí lo que más me importa del racional es trabajar con la proporcionalidad y fuerte hacer hincapié en lo del tema que habíamos estado hablando la otra Nada vez, de más que eso, proporcionalidad directa e inversa, y nada más que eso. eso. Pero bueno, por ahí estas pirámides estaría bueno también, me gustaría poder usarla en algún momento para, bueno, justamente poder trabajar con naturales o enteros. ¿Eso también a usted le parece importante que yo lo pueda trabajar Yo en la creo teoría? que, voy a ser grosera, pero las pirámides te las vas a tener que guardar. No te va a dar para todo, Bien, no te va a bien, dar. bueno,
A mí lo Bueno, que me importa es que de alguna manera, sin decírselo tan explícitamente, porque vos el otro día se lo dijiste a los chicos, y yo te puedo asegurar que en la distracción, porque vos sabés que estamos todos puestos acá, pero algunos están escuchando las cosas, otras, etcétera, o están preocupados por lo que estén preocupados. En la distracción, hoy por hoy, les pones un problema con una pendiente negativa de la proporcionalidad y te dicen que no es de proporcionalidad directa. es que, profe, incluso a nosotros mismos, a mí o a cualquiera, yo a la chica que estamos todo el tiempo en contacto, cuando tenía que yo ponerme a buscar lo que usted me pedía de proporcionalidad, me resultaba difícil porque traíamos mal el concepto. Y usted lo recalcaba, y después cuando yo realmente lo volví a leer, y ahí recién lo entendí. Y Ahora, mis compañeras estaban casi en la misma que yo. tenés que pensarlo como Así que mínimo 3 imagínense, veces el hasta que profesor te me cae tiene la que hacer ficha. especialista en el tema, que es lo que usted siempre nos dice, que teníamos que estudiar y todo. Si yo me tuve que hacer especialista en el tema y me costó, imagínense a ellos que no tuvieron que estudiar como tuve que estudiarlo yo. Van a estar como, por eso le dije, cuidado acá y fíjense cuando vayan a explicarlo, Por porque eso sé que yo ahí vamos a Por eso patinar creo todos. que, claro, las pirámides no vas a alcanzar, no porque no esté bueno. Las vas a Bien, tener que bien, guardar profe. porque no va a dar para tanto, me parece. Bien, y bueno, después en cuanto a lo de proporcionalidad, había encontrado este que está bueno, pero es solamente para trabajar con proporcionalidad directa. Por ahí tendría que encontrar alguno que no encontré todavía, alguno que trabaje con las dos. Y no sé si voy a llegar, pero bueno, encontré tantas cosas, profe, y están tan bueno algunos que no sé. Después voy a ver cuál selecciono y cuál no. Yo tengo acá para mostrarle que son los que encontré. Este hace como preguntas de proporcionalidad directa, y bueno, por ahí también tenés que usar la regla de 3 para resolver. Es como un tipo pregunta y respuesta y ver cuántas correctas hay y cuántas incorrectas hay. Ahí está. O sea, como que eso está llevado, este se llama las cajas, abrí la caja y tenés que responder para solucionar ese problema de la caja, y después está llevado a otros, acá al costadito son como las mismas preguntas, pero llevado a distintos formatos de juego. Está bueno, Por ejemplo, pinta dinámico. claro, ¿cómo se obtiene la constante de proporcionalidad directa? Sumando las magnitudes, multiplicando, dividiendo una sobre la otra. Entonces ahí como que haces el repaso de cómo era en proporcionalidad directa. A mí me encanta Después, el recurso. Lo que digo, Carly, es cómo podemos hacer, en vez de decir una pregunta para que la respuesta sea correcta o no, porque tenés la información o porque no la tenés a la información, ¿cómo podemos, mira, por ejemplo, las 3 ideas que te da ahí, ¿no? Y vos ponele que en otra actividad decís, queremos obtener la constante de proporcionalidad en un problema donde las variables se relacionan en forma directa. directa. Hice esta cuenta, las sumás. Hice esta cuenta, las multiplicás. Hice esta cuenta, las dividís. Y entonces hago una pregunta ya usando esas 3 opciones. En vez de que vos decirte, ¿cómo te acordás cómo lo tenías que hacer? Porque me parece que aunque a vos te respondan correctamente, porque tienen la información y la están leyendo, la No lo estaba respuesta correcta, entendiendo. siempre el gran tema es cómo establecemos las relaciones. La respuesta correcta vos la podés tener otra vez y la estás leyendo de un libro, pero si no la entendiste, entonces, si vos te pones un problema de proporcionalidad directa, de alguno que vengas usando, ni siquiera tiene que ser, o si usás con números, por ejemplo, vos ya sabés, una gran cosa terrible con los números es el tamaño. Sí. Ponele un problema de proporcionalidad directa, con constante positiva, es decir, no estoy diciendo ni siquiera porque te complique eso. Con que pongas números que sean de 100 y pico, chao. Bien, perfecto. ¿Me Número plano. explico? Ahí lo. Entonces, Sí, a mí me gustan estos recursos, pero lo que siempre digo es que nosotros tenemos que avanzar sobre el pensamiento relacional y complejo. Que es decir, en vez de preguntarle algo que puede responder porque lee la información que la tiene delante de los ojos y me dice A, B o C como opción, ¿cómo se la meto en una situación y que lo que analice es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué relaciones bien. se tienen que establecer? Entonces, lo que tiene de bueno este recurso es que a vos te puede dar la pista de cómo meter los errores. En un caso pones la suma de las magnitudes, de los valorcitos, en otro caso los multiplicás y en otro caso los dividís. Y entonces, si ya le preguntas cuál es correcto o cuál es incorrecto, no le estás diciendo explícitamente, decime el teórico, dame la respuesta Claro, correcta desde la información teórica. Se las pone en danza y los reconfunde. Y una de las posibilidades, ya te digo, es que vos usas un problema sencillo, tenés que darle cuenta a esa persona que no le querés complicar la vida. Entonces lo probé con un problema sencillo de comprar el pan, no importa. Si perfecto. lo que importa es que con el número que te puse, si no es un número que es 3, 5 o 17, ya
Ya te perdí. Más de 50 ya se quedaron con las patitas en el aire, más de 100, ni te digo. Entonces, usar el recurso de las cantidades, llamémosle, no tan chicas. No es que estamos usando cantidades de 5 millones, cantidades que sean de 3 cifras, esas te matan ya. Incluso que demanden que ellos más de una vez anden con la calculadora y que vean que nosotros no tenemos problemas en determinados momentos que usen la calculadora. El tema es que usemos la cabeza con la calculadora. Bueno, usa la calculadora porque son números de 3 cifras. Bueno, vamos a ver para qué. Porque nosotros acá no nos está importando hacer el algoritmo de la división, sino que puedan poner la división o la multiplicación o la suma bien hechas a disposición de resolver un problema. Bien, perfecto. ¿Me explico? Entonces, Sí, profe. ¿ves que son? O sea, como que está bueno estos recursos que tengo para usar, pero yo los tendría que modificar, no dándole la respuesta, sino como que ellos tengan que pensarlo. O sea, hacerlo al revés, hacerlo inversa. Es justo al revés. Pero aprovechalo porque lo que te da esto es que ya te das pistas de cómo armar esas complejizaciones. Sí, porque yo después se lo pongo en número y bueno, ahí es donde va a tener lo complejo. Perfecto. Ahí es donde se pegan el porrazo. Que Perfecto. vos lo reflexionás y decís, no, pero ¿por qué este caso sería incorrecto? Porque acá lo que está pasando es que estoy dividiendo o que estoy multiplicando o qué sé yo, que estoy dividiendo, por ejemplo, las variables o que las estoy sumando y es un problema de proporcionalidad inversa. Bien, perfecto. Bien. Entonces, la respuesta, poder argumentar de cuál es la buena, te lleva a que saquemos el teórico. A que digamos, acá la propiedad que vale es tal. Bien, perfecto. Bien, bueno, profe, entonces ahí tengo bastante para seguir trabajando. Muchísimo. Pero ¿entendés cuáles son mis planteos? Y que yo no sé cómo hacer para dar vuelta a toda una carrera que ustedes hicieron, para ponerles, no tengo un manual de cómo darle las instrucciones de todas estas cosas, que son muy prácticas, es decir, yo tendría que agarrar todas las grabaciones y empezar a escribir lo que vamos desgrabando y convertirlos en consignas prácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un material. ¿Y por qué el material no es el que piden los libros de texto como los piden los libros de texto? Porque nosotros queremos que sea un trabajo reflexivo, y reflexivo es pensar en todas estas cosas. Bien, profe, perfecto. Bueno, entonces todo esto que anoté lo tengo que ir avanzando para que usted lo pueda ir viendo en ese archivo que ahora estamos. Exacto. Ya sé dónde tengo que escribir. Bien, bueno. Tengo 23.000 globitos y me parece que uno de esos es alguien que está diciendo... Clau, está preguntando en mi grupo. Sí. Uy, espere que dejo acá. Sí, creo que está escribiendo en el grupo preguntando si ya va o qué. Bueno, vos ponés en el grupo, ya estoy saliendo. Sí, saliendo. Claro, genial. Así Claudia, que debe ser la que habíamos dicho que seguía, sí entra. Bien. Tenés bueno, muchísimo. Profe, voy a seguir con todo esto, tratando de avanzar, y bueno, cualquier cosa nos vamos escribiendo, le escribo, le aviso, mire, o lo que me surja, le voy Yo avisando. habitualmente, lo único que quiero que ustedes se queden tranquilas, te voy a mostrar, es que habitualmente tengo esa cantidad de cosas para responder. Entonces no doy abasto, no puedo. Entonces, si no les respondo enseguida, y además no respondo a propósito para acordarme, porque donde yo lo leí, que te lo desmarca, te lo olvidaste. Sí, profe, me pasa lo mismo con los en particular, que hago lo mismo porque si no, pobre, ni les contesto. Bueno, la dejo que vaya con Clau. Nos vemos. Chau, Carly. Chau, profe, nos vemos. Chau, chau. Hola, Clau. Clau, es una locura, todos hacemos rápido, pero es así. Perdón, no, es que vi que iba corriendo el reloj y yo dije, ya son las 1 de la tarde. No, es que hace muy bien, pero no sabés que veníamos a 80 y capota baja, pero bueno, era que Carly quería mostrarme todos los recursos y todo. Vamos a lo tuyo. Vamos, Clau. Clau, estamos con las familias de funciones. Sí, yo tengo cosas muy puntuales para preguntarte. Dale. Respecto de cómo y dónde tomo los recursos, porque yo encontré mucha información sobre el tema de las fumigaciones en general, no en particular, y como está medio caldeada la zona donde yo quería preguntar, que era todo Intendente Alvear, el tema de la información sobre las enfermedades no se quiere sacar a la luz porque justamente hay toda una cuestión ahí político-económica dando vuelta, que bueno, entonces por eso yo recurrí a gente particular que tenía hijos con problemas de salud respecto a las fumigaciones y también me dijeron lo mismo.
que son datos que ellos tienen, pero no son datos certeros de decir, bueno, sí, hubo 10 casos, 15 casos, 20 casos. Entonces, bueno, decidí trabajar con la misma función, poder aplicarlo, pero con el tipo de fumigación. ¿Cuáles eran las condiciones que yo tenía que tener en cuenta? Pregunto, ¿lo puedo hacer con el norte de La Pampa, o lo hago con Santa Rosa, o lo hago con Anguil, o lo hago cómo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque depende de qué zona vaya a trabajar en particular, es si me dirijo al INTA de cada zona para pedir datos más certeros que no son únicamente los que están en el googleando. ¿Dónde crees que son más conseguibles? Y en el INTA. Bueno, más listo. certeros. Más certeros que vos decís, mira, necesito datos en particular de la zona de Santa Rosa y seguramente ellos lo van a tener. Sí, me Porque encanta. si lo googleo, encuentro información claro, y no sabemos... mucha, difícil para seleccionar y que sea verdadera, porque Sí. como te decía el otro día, tampoco es cuestión de inventar cualquier cosa. Confiable, que sea confiable. Estoy totalmente de acuerdo, acá tenemos la fuente. Sí, resuelto, vamos por el INTA. O de última tomar, como para hacer una especie de comparación, el INTA de Anguil y el INTA de Santa Rosa. Ah, me encanta. O, en su defecto, porque yo tengo una amiga trabajando en el INTA de Guatraché, que es una zona completamente distinta, y que por ahí se podrían llegar a manejar otros valores. Ah, genial. ¿Vos después vas a tener esos datos y le vas a hacer un ajuste polinomial o un ajuste de algo por el estilo? Claro, lo que yo quiero es, a ver, como iba a trabajar en un momento la fumigación, las consecuencias de la fumigación y no conseguí nada, necesito, yo para no ir al dato duro y decir, esta es la función logarítmica que se comporta de tal manera. Eso, no me acordaba para qué era para los logaritmos. Sí, perfecto. Le haces un ajuste logarítmico después con GeoGebra. Claro, entonces arranco, digamos, mi parte teórica con un ejemplo bien concreto sobre esas cuestiones o qué condiciones son las que hay que tener en cuenta al momento de fumigar, por ejemplo, en 2 zonas distintas de La Pampa. Sí, perfecto. La otra cuestión es lo del COVID, que vos me habías dicho, porque... vos dijiste el otro día. Claro, yo voy revisando los datos, inclusive hoy, sin ir más lejos, como se liberaron tantas cosas, volví a ver cuáles eran las bajas que había, y en realidad no hay bajas, hay altas, muchas altas. Y también me pasa lo mismo, es como, no sé, sinceramente yo, no sé, no manejo esa información como para decir cómo lo ajusto a un modelo exponencial. Y vos me habías comentado que Juliana había hecho uno el año pasado, y dije, bueno, o ella me tira una idea, o si no tendría que inventarlo. No, ya urgente, porque Juliana te dice en qué página entras, dónde están los datos, cómo los tomás. Ella tomó 7 datos, le mandó ajuste exponencial, se reajustaron. Claro, porque yo encontré de otros, por ejemplo, casos como la gripe española, que es el que compararon mucho, que siempre dice que pasó esta situación y no aprendimos nada y qué sé yo, y de eso hay datos, inclusive está toda la explicación con el modelo exponencial y demás, pero bueno, no quería ir a la gripe española porque seguramente vamos a tener pibes que no tienen ni idea de lo que pasó. No, es más, mira, nosotros estuvimos estudiando muchas cosas con Julie. Una de las cosas que yo también le advertí, que está en uno de esos libros rojitos de matemática, que quienes estudian los fenómenos biológicos saben que estos fenómenos no son exponenciales porque no sigue creciendo siempre infinitamente, aunque es con mira, de solo pensar si en algún momento se llega a la inmunidad del rebaño o se mueren los que se mueren, ya sabes que no sigue infinitamente a lo exponencial. Hay una tendencia después a partir de un determinado momento, y eso también ya está estudiado matemáticamente y todo lo demás. Entonces, yo te podría... Esas explicaciones yo las encontré todas, por eso era como que digo, ¿cómo lo armo al final? Bueno, hay que decir muy fuertemente, Clau, que el modelo exponencial, como todos los modelos matemáticos, se aproximan o se usan para tener aproximaciones de la realidad, pero la realidad no es esa. Que parte de esos ajustes tiene que ver con estudiar otras funciones también, o como por ejemplo esto, amesetamientos del modelo, cuestión. Pero para una lógica, y ya que todo el mundo habla del COVID y los crecimientos exponenciales, vamos a ver un ejemplo de una parte de un primer ajuste de esos datos por una función exponencial. Esto es una introducción que vos hacés. Yo estoy grabando ahora, entonces para que quede después, si vos venís en este cachito y revisás esta idea. Punto número 1. Punto número 2, los datos ya, al toque. Si vos querés, vos tenés ahí el contacto de Juliana, y ella te manda el trabajo que hizo el año pasado, que está exactamente en la misma página, vos tomás solamente los datos de la provincia de La Pampa y de un segmento,
y haces vos misma el ajuste con GeoGebra y lo mostrás. No tenemos que enloquecernos más que eso, porque nos vamos a meter nosotros también en el brete de estar metiendo errores, como por ejemplo esto, donde sea meseta o cuestiones por el estilo, que no es lo que queremos. Solo lo que queremos que se vea es la fuerza y la potencia de un modelo matemático, de una familia de funciones, para entender algunos fenómenos de la naturaleza, en particular, o del mundo, de lo que nos pasa, en particular, hoy por hoy, de lo que significa un virus y una epidemia. Y que Claro, como porque lo yo tenemos... encontré el ajuste y una investigación hecha a los inicios de la epidemia, por diciembre, por ahí, que fue más o menos cuando se empezaron a alargar todas las investigaciones, y hablaba de la Argentina, de ninguna provincia en particular. Entonces yo dije, ¿cómo hago para bajarlo a La Pampa? Porque acá Claro. hasta que se dieron los casos, nosotros tuvimos descento mucho tiempo en eso. Y de eso tampoco podemos decir una mentira, o sea, mentira, digo. No podemos ir diciendo por ahí cosas que los chicos, nosotros ya sabemos que se vivieron. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso te digo, Entonces, con esos datitos que te da Juliana, vos le haces un ajuste rápido, mostrás un ejemplo, estás dando cuenta de que no se está mintiendo, los datos son oficiales, entonces también son confiables, y es para explicar y para que se entienda de manera más pegadita y más cerquita, un modelo matemático de los que vos estás ofreciendo. Pero no podemos decir más nada. Así que es elaborar todo esto casi para presentarlo medio rápidamente y que no se puede hacer mucho más con eso. Por eso tampoco vale la pena que te vuelvas loca con tanta búsqueda ahora, porque esto que ya está, lo resuelve y lo resuelve bien. Claro, mi miedo es ese, ¿viste? Por ahí, que me cuesta tanto irme a lo puntual, porque eso me pasa siempre, no quiero tampoco ser tan concreta y que me falten cosas que después me hagan hacer agua a mí cuando esté dando la No, lo que explicación. ocurre es que nosotros tenemos una fantasía con lo otro, con lo que es ya el modelo alejado. La verdad es que la realidad es esa, es compleja, nunca los modelos son como se los presenta como modelos, vienen embarrados, sucios y revueltos, entonces uno dice, ¿cómo es que presento algo tan limpito y puro y que quedó ahí precioso? No pasa así. Si no, fíjate en la física, los ajustes que hacen, los errores que quedan, etcétera, 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 etcétera. Los modelos son modelos y hay que hacerlos entender como modelos matemáticos. Son expresiones que están fuera de la realidad y ya generadas, modelizadas, es decir, modelizan una realidad, pero no la expresan en cada caso en particular, hay que volver a ajustar un montón de cosas. Por eso también está bueno, porque es charlar de la idea de la función como modelo, de la familia como una expresión que es un modelo de una función y que en cada caso particular hay que hacer todos los ajustes y las apreciaciones en forma particular. Y además también lo que a mí me tenía un poco, no sé si preocupada, era medio como que yo tampoco quería hacer muchos ejemplos distintos para no perderlo a los chicos. Y por ejemplo, me pasa que para valor absoluto y raíz de X no encontré nada que yo pudiera modelar. Entonces me tengo que ir así a lo concreto, o sea, a lo concreto. Esta es la función, se representa así, desplazamiento y nada más. ¿Me entendés? Entonces era como que también me tenía como... Por eso te decía que lo mío era muy puntual, ¿viste? Era como que no sabía qué hacer con eso. Digo, armo un plan de valores y lo represento, lo grafico, o de última, que hay que tener en cuenta si hay desplazamiento o no hay desplazamiento, por el tipo de comportamiento más que nada, y con las dos me pasa lo mismo. Salvo algún problema que estaba en Guzmán, que tampoco lo planteaba como problema tal, sino lo hacía como comparación de qué pasaba si la x cuadrada era la inversa o no, pero no con la idea de inversa que nosotros tenemos, sino como dar la vuelta, que también hay como una mezcla de conceptos ahí. Sí. Entonces, claro, que es lo que hablábamos con vos, entonces también me preocupaba en cómo decirlo. Porque yo digo, por ejemplo, logarítmica y exponencial me pasa lo mismo, una es inversa de la otra, y la teoría dice bien claro, no la inversa como el encuentro, la inversa de, sino lo que uno hace, el otro deshace, en ese sentido el inverso. Claro, y por ahí también pensaba en preguntarte eso del ajuste de la explicación, porque... Es complejo, porque uno dice, si estoy hablando de la misma palabra, es inverso, bueno, tiene distintas acepciones y es como las mostramos. Entonces yo digo, a ver, para empezar a limpiar el panorama, en primer lugar, es suficiente con que vos presentes, si presentas dos situaciones problemáticas, que estás hablando de dos modelos de funciones, después decir, bueno, vamos a estudiar otras familias de funciones, que por una cuestión de dinámica, de lo que sea, ya las vamos a estudiar así, punto. Entonces, presentás algún caso que sí, desde ejemplos concretos y datos traídos
de la realidad, y otros que ya los pones en términos de ese modelo de función. Y después todos los corrimientos que tengas que hacer. Ahora, tenemos que pensar muy bien en esto de las inversas, porque si no, en vez de ayudar, vamos a enredar más. Porque hay varias cosas. Una parte, puntualmente, de la teoría y en la práctica se trabaja justamente para poder entender este concepto de inversa como esto, lo que uno hace, la otra deshace, pero ¿cómo lo escribo? Porque si tengo el argumento, dónde va, si va como potencia, si va como base, si va como resultado, pero tiene que ver con esa escritura en particular. Sí, no ¿y con por la qué hay S a la dos? Claro, ¿y por después, qué hay dos familias de funciones de inversas que vos te metes, que es cuando te metes en la potenciación y la radicación, y cuando te metes en los exponentes y los logaritmos? Y justamente son que se reconfunden ya como operaciones aritméticas. claro. Que esta es la cuestión. Entonces vos, que vas a armar un modelo de una función sobre algo que ya tendría que estar muy construido aritméticamente, es un bardo. Ahora, hay que sí por lo menos hacer fuerza de nuevo tres cosas. Una, es que la idea de función no es un término en absoluto, es relativo. Es quién en relación a quién. Nadie es inverso solo porque es inverso de otro algo, alguien. Entonces esta relatividad, esta cuestión de una en función de la otra, que no quiero usar la palabra en función porque estás con familia de funciones, pero que es una mirada en relación a la otra y mirándose comparativamente, como por ejemplo, si vos usas un criterio geométrico de ir viendo cómo construís punto a punto un gráfico de una función inversa de otra, vos ahí tenés un criterio geométrico para analizar la idea de inversa, pero siempre son en relación. Podés tener un criterio algebraico, que es cómo tomo de una fórmula y voy a la otra fórmula, y ahí es donde se te producen los bardos de argumentos, es decir, quién es argumento en este caso y quién es argumento en este caso. Claro. Yo digo, tenemos que ir limpiándolo. Tenemos la cuestión algebraica que se supone, que es lo que venimos hablando siempre, que es lo que se supone que ellos manejan. El problema es que si en el momento de la teoría no me entienden, porque no lo manejan, porque no se lo acuerdan o por lo que sea, a mí me perjudica, claramente, porque después se van a quedar sin poder entender el por qué el sí solo sí del logaritmo y el exponencial. Lo mismo me va a pasar con la raíz. Porque si bien voy a tener una construcción punto a punto, como decís vos, que así lo dice Guzmán justamente, cuando voy a lo concreto van a decir, ¿cómo? ¿Y dónde está la liñita que yo vi? Claro, ¿me entendés? Más que nada me tienen preocupada esas cosas de sí, cómo lo encaro, cómo lo explico sí, y cuál es la claro. palabra adecuada para no hacer agua yo, porque viste que por ahí después te Escucha, y puede yo salir digo con... una cosa, si cuando haces la de raíz, vos ponés la fuerza ahí en un criterio para mirar funciones inversas, unas inversas de otras, que es el criterio geométrico. Sí. Y vos podés poner, si querés, la formulita y no le das mucha importancia. Cuando vas a las de exponenciales y logarítmicas, a lo mejor el criterio geométrico no te lo pones a construir punto a punto, capaz que mostrás nomás un gráfico, y haces un poquito de fuerza en la expresión algebraica, en cuáles son los roles de ese A, B y C que acá está, porque digo, estoy hablando de un logaritmo, ¿de qué estoy hablando? Que es lo que charlamos con vos. Los chicos, la gente te iba a decir, la gente no sabe decirte de qué estoy hablando cuando estoy hablando de un logaritmo, no te dicen que estoy hablando de un exponente. Ah, bueno, pero si estoy hablando de un exponente, entonces ¿por qué es la inversa con la otra que usaba exponente? Entonces me parece que la de logaritmos y exponenciales da para que charles un poquito más en las cosas algebraicas que se juegan ahí en la fórmula, en los roles de la A, de la B y de la C, que acá este es base, que acá este es exponente. Hay otro tema que siempre, y espero que no se confundan mucho este año, que siempre confunden, que es que cuando hablamos de potenciación, al exponente, se dice potencia al exponente. Sí. Y la potencia es el resultado. Entonces dicen, porque acá la potencia, y todo el mundo está mirando ese 2 que está como exponente. No, ese es el exponente. Todo eso te perjudica a vos cuando quieras hablar de exponenciales y logarítmicas. Eso está claro. Si aquello no está bien claro, vos vas a hacer todo lo que vas a poder hacer, pero lo que quiero decir es, para que no te sientas responsable única de esto, que vos sabés que estos son un montón de construcciones relacionales que se vienen haciendo desde allá de la aritmética cuando se construyeron las operaciones. Entonces, yo digo,
Tampoco podés hacer infinito en un teórico. Pongamos así, empecemos a limpiar algunos panoramas. Primer panorama que ya limpiamos es de las presentaciones de las funciones, desde los casos de la vida real, cotidiana, locales o lo que fuera, hacemos 2 modelos. ¿Otro modelo? No. Vamos a esto de las definiciones. Un nudo que tenés conceptual ahí es qué pasa con las inversas, con la idea de inversa. Entonces, ¿qué decimos? Cuando trabajamos la idea de un modelo de funciones como es el de raíz, que tampoco lo estamos pensando acá, ni siquiera ni del péndulo, ni de nada, lo vamos a pensar con una idea de función inversa de la potenciación, pero con un criterio geométrico, gráfico, más que geométrico, gráfico, porque es desde el código de los gráficos de coordenadas cartesianas. Y cuando vas a la idea de un par de familias de funciones que se definen como una inversa de la otra, otro par, digamos, de familias de funciones que se definen como una inversa de la otra, que son el caso cuando estamos hablando de funciones exponenciales y de funciones logarítmicas, vamos a hacer los gráficos, pero primero vamos a entenderlo desde la definición, y ahí explicas un poquito los roles que están acá en el sí y solo sí, y que están acá, que tienen muchas complejidades, y como ya sabemos, una de las complejidades es que nunca definimos, nosotros decimos sí, solo sí, pero en realidad hacemos unos caminos, que es pasar de las exponenciales a las logarítmicas. Nunca definimos primero logaritmo y después pasamos a exponencial. Entonces tiene un montón de rollos eso, un montón de rollos complejos. No los vas a poder salvar todos vos, perdón que te desilusione, pero no vas a poder. No, eso sí lo tenía claro, pero además me preocupaba es que yo tengo, como le debe pasar a todos los chicos, tenemos 2 horas. Y si nos ponemos a decir por ahí alguna palabra que sabemos que nos detona cualquier otro lado, no terminamos más, ni siquiera Bien. con lo nuestro. No Esa era dudes, por ahí la... no dudes en algún momento si te detona algo o alguna pregunta que vos decís, de esto, que no vamos a tener tiempo para charlarlo completamente acá, permítanme que yo les dejo esta frase y pido a todos los grupos cuando estén en los prácticos que se retome esta idea, o a quienes les interesa más que se retome esta idea y que se puedan hacer explicaciones más intensas, para que yo pueda terminar ahora de hacer algunos desarrollos que cierren la lógica de lo que tenemos que charlar hoy. ¿Entendés? Tenete esos recursos, porque hay veces que no se pueden resolver todos los problemas ahí. Y tenés. Claro, claro que vos me decís 2 nada más problemáticas, la que me queda afuera es la función racional, que yo había pensado hacer Ah, el no, no, estudio no, está bien, no, no, pero me encanta esa, no, no. de las notas. Que la de las notas yo tenía 2 ideas, o tomar de algún colegio en particular para ver estimativamente cómo están resolviendo el tema notas, que algunas cosas ya las sé, desastre, Sí. o ver algunas cuestiones como las materias filtro de la facultad nuestra, por ejemplo. Sí, pero Análisis. no le demos miedo con las materias filtros, porque le vamos a aumentar lo Bueno, que... uy, perdón, entre, digo, lo que nosotros conocemos, el Sí, promedio, que más que promedio de notas, yo podría decir promedio de aprobados, o bueno, sacamos matemática, buscamos cualquier otra carrera. Se me sí. ocurre. Busquemos cosas que nos alejen del cagazo de saber que lo que nos va a tocar a nosotros. Uy, esto está siendo grabado. Quise decir en otro idioma. Bueno, digo, por ahí era una de las ideas también, para no ir, o ir a la secundaria o ir a la universidad. Lo Pero trabajar de... en los promedios, que por ahí, Sí. bueno, yo hice materia porque fue lo primero que se me había ocurrido, pero si no podían ser, qué sé yo, el Pensemos en los promedio promedios de... en clase en esta época virtual, no sé, Sí, una cosa así. pensemos con los promedios de notas de alguna materia que se da en secundario, que obviamente la inventás vos, inventás todo. Eso Sí, ahí. o si no alumnos, en cantidad de alumnos, por ejemplo, que era otra de las gran problemáticas en esta época de virtualidad, con conexión, sin conexión, y bueno, pensarlo por de última por ese otro lado. Sí, en cualquier caso se presenta rápido esa situación y te permite analizar, así que sí me gusta. Porque no le Y, tenés que hacer mucho enunciado ni mucha cosa, sí, está claro, y bárbaro. ahí no puedo dibujar los números, no pasa nada. Escuchá, Claudia, lo que te digo, una cosa que me preocupa. Primero, ahora, me preocupa porque en el lugar donde yo veo el archivo y quiero saber si estamos localizando en el mismo lugar, de lo que yo tengo que ir leyendo, que vos vas preparando, yo lo veo vacío. No te compartí nada yo. Ah, No, no, bueno, yo te voy a lo tengo, mostrar. tengo todo anotado en links y cosas mías, pero en un Word, porque nunca lo subí. Bueno, entonces, yo voy a hacer esto. Voy a compartirte ya, solo para que estemos de acuerdo,
cuando vos lo subas, que lo subas acá. ¿Qué quiero decir? Yo acabo de hablar, para que todos tengamos el fin de semana largo, este archivo va a tener muchos componentes, después de la implementación de no sé qué otras cosas. Pero ahora, lo urgente, que es, ¿con qué problemas vamos a presentar? ¿Cómo vamos armando la presentación en el Genially o lo que sea? Y estos recursos que vamos a ir usando, porque vos después todavía falta con todo esto los recursos de GeoGebra que vayas a usar. A mí me preocupa porque es mucho para preparar. Y tengo dos que son simuladores, uno para trabajar logarítmica y otra para trabajar exponencial. Bien. Pero no, ¿Es para trabajar desplazamientos? Claro, que tienen deslizadores y es para ver el comportamiento. Lo que Y no vos tengo podés... armados son funcionales y, bueno, función raíz, la inversamente proporcional y las racionales, no las tengo armadas. Y vos podés ir viendo, Clau, con esos deslizadores acá en la parte algebraica, hello, acá en la parte algebraica, cómo se va modificando la parte algebraica con la modificación en el desplazamiento. A ver cómo lo Algunos tenés. sí y otros no. Porque estaría bueno eso, que se pudiera ir leyendo lo que vos querés ver, que es la relación entre qué pasa con la expresión algebraica y qué pasa con ese gráfico de coordenadas cartesianas en el desplazamiento de esa función. Claro. Bueno, pero escuchá, en primer lugar, yo ahí te dejé, como para que estemos de acuerdo en algunas cosas. Primer acuerdo, ahí te dejé el fíjate en el... ¿Cómo? Perdón, ahí no te escuché. Me pide que me des acceso y no tengo acceso. Ah, no me digas, ¿por qué no lo tengo compartido? Pará, me voy a fijar, a ver cómo está. Aguantame un segundo, ¿eh? Espera, aguantame que le estoy cambiando. Mira, te voy a pasar ahora, a ver si me salió. Te paso de nuevo el enlace, ahora le cambié que pudiera ser, que se pudiera editar. A ver si me salió. No, me sigue apareciendo solicitud. ¿Qué cuernos? ¿Por qué no me deja? Porque yo voy a compartir y le saco el restringido. Claro. Y a ver si lo hago con el archivo directamente. Para, no me va a ganar porque me da mucha rabia. Acá. Compartir. Ahí voy de nuevo, ¿eh? Tengo que lograrlo porque quiero quedarme tranquila. Que lo podemos... Ah, genial. Bueno, en ese archivo, entonces, en ese archivo, vos tenés que ir metiendo todo. Yo el martes arranco con mi maratón, que voy a abrir cada uno de los archivos, a mí me lleva mucho tiempo, voy a leer cómo está redactado el problema, si ustedes me ponen enlaces porque están armando un Genially, un PowerPoint o lo que sea, y los recursos. Tiene que ser una primer mirada, y digo a partir del martes, porque si digo antes, a lo mejor vos esta tarde pones un cacho, mañana pones otro cacho, y yo tengo que ir mirando a los 10. A partir del martes, la semana que viene es decisiva para terminar de confirmar todas estas cosas, porque no nos queda tiempo después. Obviamente que me desespero más todavía con Carla que empieza. Tendría que dejarte toda la parte en limpio, digamos, de explicación de lo que yo voy a dar esa obra teórica. Claro, es decir, todo lo que ya vas confirmando que va a ir en tu presentación, y si vos alguna de esas cosas ya las estás metiendo en un Genially o lo que sea, es decir, lo que vos ya vas definiendo, porque entonces yo leo el problema, y sé que si te dejo ahí un signo de pregunta y te digo, acá no entiendo de este problema cómo lo planteas así, o se me escapa este número, o no entiendo cómo metiste este dato, lo que sea, yo ya sé que vos ya lo estás pensando bastante definitivo a eso. ¿Me explico?
Entonces tenemos que empezar a tener un diagrama que ya esté empezando a tener carácter definitivo de lo que vamos pensando para esa presentación. Perfecto. Entonces todo lo que vos más puedas, no los problemas que vos querés tener por las dudas que quizás vas a descartar, no, lo que ya vas decidiendo que sí va a ir. Sí, está casi que lo tengo, salvo esta pregunta que te hice ahora, pero Bien. tengo todo pasado Eso. limpio. El tema es que lo que charlamos acá, que está bueno que vaya quedando grabado, lo que charlamos acá después, yo me pongo como lectora y digo, no, pero nosotros no habíamos hablado de esto, yo entiendo este problema de otra manera, etc. Entonces lo escrito a uno le da eso de decir, faltó poner una cosa, no entiendo por qué está esta consigna, etc. Todo lo que uno puede ir como lector pescando de eso. ¿Sí? Antes que me olvide, el simulador que tengo para las funciones logarítmicas sí me va Sí. mostrando. Ah, eso me encanta, sí, mostrame. Como es un deslizador, para que ver si te lo puedo no tengo para compartir. Ah, párate. Me va mostrando cómo se modifica el argumento. Fíjate ahí, genial, me encanta. La otra, esta. Decime si lo ves. Sí, ahí veo. Bueno, lo que hace ahí está. ¿Lo ves? Te va mostrando cómo se va modificando. Ahí se modifica, ahí está modificando la base, el logaritmo en base 4.7 o lo que fuera. Bien. Yo voy a la otra. No, pero me está mostrando. Ahora no va a querer nada. A ver. No. Ahí está. No, ahora no me la mueve, ¿eh? Bueno, pero ya me doy una idea. No, porque es. Entonces el otro. Bueno, el otro que tengo me cambia. Cuando yo muevo el deslizador, si me paro arriba de cada uno, va haciendo los movimientos para ver cómo se compara, si es base 10, logaritmo natural o base de otra cosa. Genial. O sea, dejando la base, en el otro que tenés te va cambiando el argumento, la X ahí. Genial. Acá me Genial. va cambiando la base y me va mostrando para qué comportamiento tiene. Que esa es una de las cosas que yo le había marcado a los chicos que hay que tener en cuenta, porque siempre se asocia, porque a lo mejor, en algunos casos, y porque es una fracción y es un medio, o tenés un cuarto, un quinto, un sexto, o tenés la asociación de que parece como que es más grande, o a veces piensan que es más chico. Entonces como que tienen la duda siempre ahí. Las Totalmente de exponenciales acuerdo. con las exponenciales cuando le pones un exponente racional, y cuando le Sí. pones un negativo hablar, hacen agua por todos lados. Entonces, para eso era. Ahí están. No, me Y parece el otro, genial. Nosotros justamente eso es lo que vos además tenés que hacer énfasis, que como la matemática es muy potente en esto, lo que nos queremos dedicar ahora es analizar, se pueden analizar pilas de cosas, pero de esas familias de funciones, ¿cómo nos ayuda esta relación? Hablemos siempre en cuestiones relacionales, entre sus expresiones algebraicas y el gráfico, para estudiar los fenómenos. Es decir, nosotros estudiamos los fenómenos porque, no solo porque alguna vez vemos un gráfico estático, que es lo que vos vas a hacer con una aproximación, porque vas a poner un montón de puntos y va a ver cómo se ajustan. Está bien, ajusto, logro el modelo, pero a su vez ese modelo puede tener desplazamientos y movimientos en función de los parámetros de esas expresiones algebraicas, que son muy importantes también para seguir analizando los fenómenos. Entonces, eso es la herramienta, eso es lo que ofrece la matemática acá, y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer. Lo que hay que ponerse es finitos y sutiles, y esto también tenés que ayudar a que lo construyan, a decir, bueno, ahora, ¿cómo limpiamos esto? A ver, vamos a ver si tenemos instrumentos tan buenos como GeoGebra, y podemos ir viendo, a ver, ¿qué pasa acá si yo modifico la base? Díganme dos conclusiones que pueden ir leyendo, o algo por el estilo, o al revés, muevo yo el gráfico y veo qué le pasa a la expresión algebraica, etc. esa era mi idea, porque era lo que yo te decía, yo quiero que sea práctico y rápido. Sí. Que en el transcurso de las 2 horas yo con un par de ejemplos pueda pasar por todas las funciones. Si no tengo GeoGebra, ¿qué hago? Y si el pibe no lo sabe manejar, estoy en la misma. Y por además, eso yo decía, bueno, una de las condiciones, que a lo mejor capaz que fue algo que nosotros no pensamos en su momento, sería haber advertido en el banner que tuvieran la opción de la aplicación, ya sea en computadora o en celular, de GeoGebra, o al menos se tuviera conocimiento de lo que es. Porque todos hablamos de GeoGebra como si todo el mundo lo conociera, y no es así. Yo me olvidé decirte el otro día, pero bueno, ya está. sí, y vamos a pelear con lo que podemos también, pero a su vez pasa otra cosa, que en el teórico la maximísima intervención que se te puede ocurrir dar
es que vos tires una pregunta y que por chat te pongan, queda más abierto, se corre a la derecha, a izquierda, es lo máximo, y que además lo vamos a dejar planteado con nuestros compañeros y compañeras, vamos a decir, si no responde nadie, alguien tire algo, tiene aunque sea una respuesta incorrecta, para que vos la puedas retomar y decir, a ver, ¿por qué les parece que se desplazaría hacia la derecha si miren, y vos se lo haces desplazar hacia la izquierda, etcétera? Pero es lo máximo que vas a poder dar como intervención. Entonces, creo que para eso también te puede servir saber en qué momento vos podés estar jugando con la relación entre el panel algebraico y el gráfico, mover uno, desplazar el otro, hacer tirar una pregunta que se responde por un monosílabo o por una palabra, y que te la respondan por chat. Creo que va a ser lo máximo que se va a poder hacer. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo bien, pero además en las 2 horas, con todo lo que ya dijimos, no sé. Algo va a salir. No sé qué, Sí, pero y va a salir bien, va a salir bien. Pero sabés que estoy viendo eso, si no conseguimos gente que nos ayude a sostener, es mucho contenido por semana. Saca, 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 saca. Porque vos te hiciste especialista en esto y tiraste todo el contenido una semana, y la semana que viene el otro tira lo otro. sí, sí. No sé qué vamos a hacer. Bueno, algo va a salir. No, tengo muchas ganas de hablar con otros profes para armar redes. Redes con profes que estén en esos 5.º años a los chicos, que los ayuden también a los chicos. Que sepan que ustedes están dando los teóricos y que ustedes están dando los prácticos, pero que a su vez si ellos están en las escuelas... Si querés me puedo contactar con la profe de mi hija, que está en sexto. Bueno, yo sabés qué voy a hacer, me voy a ver bien el detalle porque no les pedimos en qué colegios están a los que se inscribían. Florencia está en sexto también, Flor Ferrari también está en sexto, yo tengo contacto con ella, tengo muchas conocidas que están en el 6º año y que de última nada, a favor, que de hecho a mí me han compartido, me han replicado, yo publiqué en el grupo docente, me han replicado, ahí en la oficina también me han pedido porque tienen hijos en 6º año, entonces, nada, como que sea para que nos hagan el aguante. Sí, eso, es decir, para ayudar a sostener a los estudiantes que con una semana, por más que le expliquemos, no alcanza. Claro. Una semana por tema. Lo que tendría que ser es que vos me ayudes a pensar, Claudia, cómo nos conectamos con esos docentes, porque tendrían que ser los docentes que supiéramos que hay chicos que están acá inscriptos. Ah, tenés razón. Porque así serían que podrían estar en contacto, si no, hasta que establecemos la red de contacto entre unos profes y otros va a ser una locura. Pero si ese profe sabe que en su colegio hay chicos inscriptos, incluso yo no tengo ningún problema en hablar con los directores y decir, bánquennos un poco para que esos docentes incluso a lo mejor destinan un poco de tiempo a poder ayudar a los estudiantes a cuando se encuentran muy trabados con una situación, con un problema, o quieren repreguntar y no saben ni siquiera cómo preguntar o lo que sea, que nos ayuden desde los colegios. Yo esto ya lo he hablado con Nora Ferreira, se le podría extender una certificación como docentes en red, que estuvieron ayudando en esto, por todos lados sería bueno, pero ¿cómo hago para conectarme? Porque no les hemos pedido, en principio lo que no pedimos es a los chicos que pusieran de qué colegio venían. Claro, también. Bueno. No sé, yo entre estos días me comprometo a contactar a los profes, porque yo tengo 2 colegios acá cerca y a los profes los conozco porque yo hice las prácticas acá, en el Catrón y al lado, viste que está el aeropuerto. Ajá. Y nada, te los consulto y nada, y de última, si hay algún interés chico, que se contacten, que se anoten y ver cómo... Eso, y vamos chusmeando cómo hacemos esos contactos, porque me parece que nos puede ayudar mucho eso, tener docentes de los últimos años de los secundarios, llamémosle en red por llamar una cosa, que es decirles, miren docente, los teóricos los van a dar los chicos, no es que ustedes se van a hacer cargo de los teóricos, ni se van a hacer cargo de los prácticos, pero por ahí ir preguntándole todas las semanas, ir diciéndole algún problema que se quedaron, aunque hayan venido al práctico, etcétera, ayuda mucho también a sostener a los estudiantes. Bueno, escucha, no te quiero demorar más, pero cualquier idea que se te ocurra al respecto, la tendríamos que sistematizar también la semana que viene. Si vos te parece, ponés en el grupo de la práctica saliendo y tendría que entrar, ¿quién? Sol entraría ahora. Sol, sí, ahí aviso. ¿Cómo hacer? Después me voy a fijar de nuevo en la planilla, a ver si tengo una pista de qué docentes, de qué colegios son esos estudiantes. Porque si vuelvo a hacer otro formulario... La tenés a Celeste Carazay, ¿no tiene curso ahí en el colegio privado que está ahí enfrente de la facultad? Sí, lo que ocurre es que, insisto en esto, ¿cómo hago yo para saber los estudiantes que tenemos, de qué colegio son? Claro, porque de última le preguntamos a los profes y
consulten si alguno está inscrito y que te digan. Claro, capaz que eso sí se podría tirar en el grupo de docentes. Claro. Mirá, tenés 10 alumnos, creo que en el grupo de mi hija creo que son 7, 8. Son 8. Bueno, a alguno le interesa 2. Bueno, a esos 2 vamos a ver cómo le podemos hacer seguimiento. No sé, Bueno, si vos te da y no te jode, en ese grupo de docentes tirar esta idea de decir, miren, estamos haciendo el taller. Si ustedes, alguno de ustedes supiera que en sus colegios los alumnos del último año se inscribieron para hacer el taller o quieren inscribirse, y nos pudieran dar una mano, Norma dice que nos juntamos todos en un Zoom un día y charlamos para ver cómo se puede hacer para que ustedes les certifiquen algo y que nos apoyen a apoyar a los estudiantes. No es que queremos que nadie dé el curso, es ayudarnos a sostener a los estudiantes, nada más, porque va a ser mucho. Listo. Yo Sí. veo cómo contacto, o trato de contactar a lo más que pueda y te aviso. Genial, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vos avisaste para que venga Sol. Limpio esto, ahí le escribía Sol ahora dentro, dice. Bien. Limpio esto y te lo subo. Eso, genial. Así yo ya te digo, todo lo que vos vayas subiendo, yo a partir del martes hago mi maratón de lectura. ¿Cómo se llama tu profesor de matemática? No me acuerdo el nombre. Sí, yo, te imaginas. Cuando me quiero acordar no me sale ninguno. Pero bueno, ya después te mando un mensaje con los que ubiquen. Genial, genial, genial. Yo voy a esperar 2 minutos acá. Si Sol no entrara, mandaría el mensaje por Martina. Ah, Martina hoy se fue a hacer un mandado también, porque dijimos Sol y Martina, Valeria ya iba. Ahí está, Sol ahí entra, dice. Sí, genial, listo. Fantástica todas tus mediaciones, gracias Claudia, seguimos en contacto. Cualquier cosa nos mandamos mensaje, por supuesto. Nos vemos, chao, chao. Chau, chau, Clau. Ah, está Sol, hola Sol, hola Sol. Hola. Sol, mirá lo primero que voy a hacer, antes que nada, porque es lo que me está pasando con todos. Te voy a buscar en la carpeta, a ver si identifico, porque ya recién teníamos errores con los 2 casos, tu archivo, te voy a cerrar acá. A ver. Me dijo Marti que ella no va a llegar a conectarse porque cursamos a las 2, que después o usted le escriba o que ella se comunica con vos para ver cuándo. Arreglamos otro horario. Perfecto. Dale. Ningún problema. Déjame pensar, ¿cómo te he puesto a vos con las carpetas estas? Vos estás con los reales. ¿De presentación? No, con los irracionales. racionales. Capaz que puse ahí. Sí. Ah, sí. Presentación de Sol. Yo la tengo acá abierta. A ver si es el mismo, si coincide. Ahí te estoy viendo. Sí, ya te estoy viendo y estamos las 2 adentro. Sí, Sí. genial. Entonces yo ya sé qué es tu archivo. Yo lo primero que me tengo que asegurar es que estoy leyendo el archivo, porque ya van 2 casos en que yo estaba leyendo otro archivo, entonces no voy a encontrar lo que me ponía. Bien. No. Bueno, mi primer duda es para la organización de la clase, para empezar a ver todo lo que es la presentación. Sí. Mi idea era, primero, empezar con el problema de los números irracionales, como una introducción, y bueno, después todo el teórico, los números irracionales, el número pi, los radicales, y ahí completar con los números reales. Y una vez que completé los números reales, empezar con las propiedades, la racionalización, operaciones y la representación en la recta numérica. Y después tenés los complejos también. Y después tengo el problema de números complejos y arrancar después con el teórico. Con la representación, vos tenés como 3 operaciones. bloques. La idea de irracional. Sí. Completar con los reales. Sí, porque vienen mis compañeras de antes. Entonces sí, ahí ya idea lo de cierro. Operaciones, que incluye el tema de racionalización. Ahí tendrías como otro núcleo que hay que atender, y el último que es el de los números complejos. Exacto. Bien, vamos por partes. Ya sabemos que el esqueleto, la idea es esa. Vos decís, yo voy a empezar con los irracionales presentando una situación, que es, ya tenés algo pensado.
Sí, tengo dos pensadas que Bueno, ahora te las iba a preguntar. dale. Ahí te puse para compartir, fíjate vos si se puede. Sí, Bien, genial. ahí arranqué. Bien. Bueno, te muestro cuáles son los problemas que yo quería arrancar. Ahí estoy estoy viendo el camino más corto en el cubo entre dos vértices. Ese está bueno. Sí, la idea de este problema es que, como acá están marcadas varias distancias, yo lo que quería preguntarte es si los chicos se pueden dividir en salas o no. Para el teórico va a estar muy complicado. Bien, porque no voy a perder tiempo, ¿no? Bueno, Lamentablemente yo quiero presentar desde los problemas, pero los problemas van a tener re poca participación de los estudiantes. sí. Y, Yo los quería dividir en salas justamente porque tienen que encontrar las longitudes de cada una. claro, Entonces acá tenemos la diagonal de de este primer cuadrado con este. Entonces por ahí si los agrupamos en salas, ahí trabajan. Porque por ejemplo, en lo que me pasó en el curso de los números irracionales, éramos tantos, que no participábamos mucho. Nos dividieron en salas y ahí empezamos a interactuar entre nosotros claro. y a armar los problemas. Entonces de ahí se me ocurrió eso y como tienen que encontrar varias medidas, varias longitudes, se me había ocurrido dividirlos. Es Y buena la después, idea, ¿eh? Es buena. claro, porque después de todo eso tenemos que comparar cuál es la más pequeña de las distancias y va a ser esa diagonal. Sí, y a ver, porque en esas distancias a vos te quedan en términos de cantidades irracionales. Sí, Porque, a ver, ¿qué es lo que veo yo con esto? Que es, ¿cómo sabés que esa distancia es irracional? Que el hay al- cálculo, sí, porque me explico, la idea de distancia, una distancia es algo que se mide. Puede tener sí, error, las irracionales, porque vos usas un instrumento de medición u otro, pero la idea de medida está muy vinculada a los números racionales. racional. Sí, sí, ¿Cómo? Yo lo que pensaba primero es, eh, puede ser que vos me digas, no, pero a partir de hacer esto es que vamos a la idea de irracional. O al revés. Eso es lo que te esa es quiero la idea. preguntar. ¿Cómo lo estás pensando vos? Porque si no, esto no deja de ser una cuentita que la hago con teorema de Pitágoras si necesito, o algo por el estilo, pero que yo te pongo aproximadamente 1,47 o 12,28 y no pesco nada. Claro. No, justamente la idea es trabajar con los radicales, dejarlos como radicales para decir esto, de que una medida con radicales nunca va a ser exacta. Nosotros Si justo es en raíz de una 4, parte, sí. no, bueno, justamente la medida más corta da raíz de 5. Ah, bien. Pero de estas, por eso yo digo, nosotros hay veces que decimos en palabras, Sol, porque tenemos tan naturalizado tantas cosas, un montón de cosas que vos pensás en el humano estudiante de secundario, en tu oyente. Sí, A mí en la presencialidad me encantaba escucharlos porque no se entendía por qué caprichosamente, cuando era raíz de 5, me decías que me lo dejara como raíz de 5, porque era la forma más exacta de expresar esa distancia, y por qué cuando era la raíz de 9 yo podía poner 3. ¿Qué te pasaba a vos en tus caprichos que hacía que algunas veces me dejaras escribirlo con sacar la cuenta última, pero cuando yo quiero sacar la cuenta última de raíz de 5, vos me decís no, porque no, eso no está bien y tengo que dejarlo expresado como una raíz. claro. Entonces, acá el problema, lo que es re complejo, es entender esta cosa de los irracionales. Por eso yo pensaba, si en algún momento entender la idea de inconmensurabilidad, porque la idea de distancia es la idea de algo medible también. Nosotros tenemos otra idea de distancia, que es decir, bueno, nosotros para esa distancia la dejamos expresada así, porque lo más exacto que podemos dejar es raíz de 17. Claro, Pero a otro no le cabe por qué vos tenés ese capricho. Entonces, lo primero es que hay un problema matemático, y ese problema en realidad lo denuncia, por decirlo de alguna manera, ¿quién explicita ese problema? Entender la idea de inconmensurabilidad, que es bien, entre segmentos. bien.
Justamente ese es el otro problema que A ver. tengo, que están las imágenes ahí, pero se ve muy chiquito, que fue el que trabajamos en la segunda clase del curso, en donde acá tenemos toda la explicación de los pitagóricos, que decían que los objetos estaban hechos de partículas elementales de materia. Entonces, dotaron al segmento de una estructura corpuscular, es decir, concibieron al segmento como una consecución de átomos iguales, uno Qué pegado al loco. otro. Claro, entonces después las actividades eran, por ejemplo, nos daban estos dos segmentos y nosotros teníamos que encontrar cuál tenía que ser el diámetro de los átomos. En el primer enunciado, en algunos casos los podíamos hacer en el de 2 y 4, pero en el de 5 y 3 no, porque en el de 2 y 4 porque tenían el múltiplo de 2, entonces era 2 el diámetro. Entonces en el segmento de 2 entraba un solo átomo y en el segmento de 4 entraban 2. Entonces cuando no podríamos encontrar, el divisor, ahí era cuando no eran conmensurables, que en alguno de los casos estaba. Esto arrancaba como actividad que lo teníamos que hacer antes de ir al curso, y cuando estábamos en el curso nos mostraron esto de GeoGebra, que yo lo hice para no perder tiempo ahora, en donde este es un segmento de 6 y este es un segmento de 9. Entonces, queríamos ver cuántos de estos segmentos de 6 entraban en el de 9. Entonces armábamos la circunferencia con este centro y este radio, entonces teníamos un cuadrado. Y ahora teníamos que ver qué era lo que pasaba con este. De nuevo, tenemos este rectángulo, entonces hago la circunferencia con este segmento para ver cuántas veces entra en el grande. Entonces entra una circunferencia, acá tengo un cuadrado, y en este cuadrado entra otra. Por lo tanto, estos segmentos son conmensurables. En este caso, que tenemos de lado este 3 y este 5, yo puedo hacer este primer cuadrado, este segundo, y acá me queda un rectángulo. Entonces acá yo voy a poder ir armando infinitas circunferencias y van a entrar infinitas veces. Por lo tanto, estos dos segmentos no son conmensurables. Y de ahí podemos encontrar que no se puede encontrar la razón, y de ahí está el número irracional. Lo estoy viendo y está bueno. Sí, yo cuando dije que lo Pero, quería hacer en GeoGebra, digo que por ahí voy a tardar mucho tiempo en la explicación para que ellos lo hagan, sino que ellos hagan esta parte del enunciado como hicimos nosotros, y después yo, para que lo puedan terminar de ver, hacerlo en GeoGebra 1 o 2, o no sé si perderé mucho tiempo. sí. Yo tengo esta duda, por eso yo quería que vos lo anduvieras un poco al tema. Yo tengo esta duda para que se pueda entender algo. Un lugar es eso, entender la idea de inconmensurabilidad. La idea de inconmensurabilidad también se puede traducir desde otro lugar, pero que es sinónimo a cuando nosotros decimos raíz de 2, la demostración famosa de que raíz de 2 no es un racional. ¿Está bien? Sí. No lo podés poner, raíz de 2 no es igual a P sobre Q. Claro. Si fuera igual a P sobre Q, uno diría, una de esas dos, la que está dividiendo pasa multiplicando y te queda que Q es raíz de 2 veces P, ¿no? Imagínate que no dice raíz de 2, dice 2, o dice 7, o dice 1/3. Vos no vas a tener ningún problema con hacer un segmento Q que sea 1/3 del segmento P, o no vas a tener ningún problema con hacer un segmento Q que sea 2 veces el segmento P. Es decir, mientras vos acá tenés números enteros o racionales, no tenés ningún problema. El problema es pensar, ¿cómo te imaginás vos que este segmento P es raíz de 2 veces Q? Volvemos a esta historia de que vos es un segmento que no lo podés cubrir exactamente con el otro segmento, ni exacta por entera, ni exacta por racional, por una fracción, no lo podés poner una fracción exacta de veces. Bien, toda esa demostración y esta idea que es difícil por ahí de transmitir, y cómo será difícil, lo loco que los volvió a los griegos, ¿no? Que los llamaron irracionales. Hay veces que hay una forma, hasta por ahí, de pensarla, que es, si vos querés pensar en un número que vas a estar tratando de calcular esa diagonal, ese famoso raíz de 2, ¿no? Y buscas,
¿qué números elevados al cuadrado, en definitiva, te tienen que dar 2? ¿Digo bien? Para encontrar el raíz de 2 tengo que buscar qué números elevados al cuadrado me dan 2. Si x al cuadrado es igual a 2, x es la raíz cuadrada de 2. Bien. Cuando ellos se ponen a rastrear con la calculadora, y vos les decís que es una actividad que sí se puede hacer, decime un número que lo multiplicás por sí mismo y que te da exactamente 2. Te empiezan a decir, bueno, me da más o menos aproximado. ¿Cuánto? Y 1,4 o 1,41, que te digan lo que quieras. A ver, vamos a probar, multipliquemos 1,41 por 1,41. No, no llegamos, esa historia, ¿no? Multiplicamos 1,41, no sé cuánto, no llegamos. Ah, bueno, con todos los dígitos que tiene una calculadora no llegamos. ¿Será que necesitamos una computadora? Yo sé que parece estúpido, pero lo hemos hecho con chicos en secundario, y ellos creen que hay un error en la máquina. ¿Entendés? Sí, que sí, no pueden sí. llegar. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, vamos a encontrar lógicas, argumentos, razones, por las cuales yo podría demostrar que sea el que sea el número que yo estoy poniendo, si lo multiplico por sí mismo, no me va a dar nunca 2. Si por lo menos hacemos eso, que creo que es la fotocopia de un librito que yo te di de una portada, de un problema de poner unos papeles glacé y sacar la diagonal o algo por el estilo, Sí. si por lo menos podemos hacer esa situación, que es pedirle a quienes te están escuchando, a ver, vos me vas a poner en el chat un número, pero yo tengo que tener la seguridad de que el número que escribís lo multiplicás por sí mismo y me tiene que llegar a ser 2. A ver, ¿quiénes están encontrando aproximaciones? Bueno, vamos un poco más. ¿Quién encuentra la mejor aproximación? ¿Quién encuentra la mejor aproximación? Entonces, muy rápido que te pongan por el chat 2 o 3 números y que después vos expliques con argumentos que hubieran puesto el número que hubieran puesto, nunca hubieran llegado a que eso te daba 2. Por lo tanto, raíz de 2 es un número que no se puede expresar con una cantidad entera ni con una cantidad aproximada, con una expresión decimal que yo pudiera poner ahí. Entonces, no es explicar la inconmensurabilidad, pero por lo menos es dar un argumento para decir por qué yo te voy a pedir que raíz de 5 lo sigas dejando escrito como raíz de 5, en cambio raíz de 9 lo vas a poder escribir como 3. Y que si vos me ¿Puedo pones... hacer como esos dos ejemplos o no? Que con 9, que la raíz de 9 Sí, encuentro que 3 por 3 es 9, pero para la raíz de 2 o raíz de 5 no encuentro. claro. Raíz de nuevo, incluso vos le podés poner, yo recién estaba hablando con alguna de las chicas, como estamos ya con un público que está ingresando a la universidad, podemos ir haciendo un poquito de esfuerzo de ponerles cosas más complejas, aunque sea porque los numeritos sean grandes. No complejas por enredadas, sino porque en vez de ponerle raíz de 9, le pones raíz de 121 como mínimo, o alguna de esas. Ah, listo. Como para que el tamaño del número acá, que le agrega un poquito de complejidad, por lo menos no los espabila, en realidad sería, creo yo, el término correcto, de que este sí me estaría dando y aquel no me estaría dando. Y después Bien. vos le mandás una generalización abusiva, total, que le decís, bueno, en matemática está demostrado que las raíces pares de números primos, o la generalización, o los impares, o lo que fuera, ¿en qué casos vos podrías decir que siempre vas a estar quedándote con un número irracional? Bien. Porque después, Perfecto. cuando vos operás raíz de 2 más raíz de 2, le tenés que llegar a dar un argumento o un algo para que vos digas, la suma de irracionales, ¿es irracional? Porque vos después construís las propiedades. Claro. Entonces, esto yo quería estar atenta a qué habían hecho con la inconmensurabilidad, que me parece que está bueno y me gustaría que estos materiales los pudieras dejar para compartir con el grupo y que nosotros los guardáramos también en la biblioteca y todo lo demás. Lo que me parece es que va a estar, que solo se los podés mostrar un poquito, que hay que ver que se llegue a la idea de que un segmento nunca se va a poder poner como un múltiplo entero o racional de otro, que en realidad es eso, saber si son conmensurables o no. Bien. Conmensurable es como decir que vos vas a tener un segmento que es medible teniendo como unidad de medida el otro. Y estos Sí. no son medibles porque te entran una raíz de 2 veces.
exacto. Esa es la idea un Bien. poco intuitiva, pero que o se la alargás así, que es como decir, ¿para qué sirve? Es como, yo te cuento el resultado, pero si querés créemelo. Entonces, ¿lo presento así sin ningún problema? Por temas de tiempo también. Sí, es decir, vos vas a presentar algunas situaciones con problema de la realidad y otros no. Bien. ¿Está bien? Los casos, Entonces, sí, a ver, no me queda claro. Entonces, uso el problema de las distancias y vemos cuáles me van a quedar con números enteros y cuáles con radicales. ponele que usas este. Ahora, yo la verdad es que usaría como introducción el otro, el que te di en la fotocopia. Ah, bueno, listo. Vos perdoname, porque en este, aunque vos saques cuál es la mayor distancia, es ya usando operaciones entre números irracionales y enteros, pero que ellos, para primer problema, no saben Claro. por qué tienen que dejarlo como raíz de 5. Listo. ¿Me explico? Entonces no vas a Sí, aprovechar de sí. este, que está bueno, pero no vas a aprovechar la idea que vos tenés que introducir, que es la idea de cómo te das cuenta que un número es irracional. Primero, explícame algo, alguna pista que me diga a mí por qué ese número es irracional. Así que me Listo. sigue pareciendo, si no encontrás otro, que nos va a ser más útil ese que te dije de la fotocopia. Bueno, listo. Perdóname que Después te pateo el tablero con este. No, no hay problema. Incluso en la carpeta que usted me puso de los números irracionales, que la estuve viendo todos los problemas, hay uno que es muy parecido y que le hacía multiplicar y hasta encontrar la raíz de 2. Así que Claro, sí, lo había visto, pero bueno, como que tampoco quería poner ningún problema igual de esos y por eso salí a buscar también por otro lado. sí. Y yo tengo expectativa todos los años que salgan a buscar y que yo vea otro, porque yo también Claro, quiero buscar, pero mientras no tengamos uno que nos explicite un poco mejor la cosa, vamos a seguir apelando a esos. bueno, listo. Bueno, y eso es en cuanto al problema de los irracionales. Y en cuanto a los complejos, ya no sé qué documentos más leer. Sí, sí, ya está. Acá tengo lo de los fractales, de la medicina. Encuentro bueno, acá en este hablaba sobre la importancia de los fractales dentro de las enfermedades y en la medicina y en el cuerpo humano, porque para poder explicar el cuerpo humano usan los fractales también. Y Sí, es acá, impresionante lo que se sí, usa. y el tema es que no puedo encontrar algo como fácil, digamos, para poder explicar el número complejo dentro de los fractales. Porque Es si bien cierto. en algunos encontré que si nosotros vemos los fractales en las puntitas de cada, dependiendo, creo que era el de, ¿cómo es que se llama? Mandelbrot. Mandelbrot, ese, en cada una de las puntitas hay un número complejo, que hay algunos que se representan en el plano complejo y que arrancan en el 00, en el origen, pero hasta a mí me cuesta un poco entender la función del complejo ahí. Sí, vamos a tener problemas con eso. Pero es muy fuerte la utilización. Es decir, Sí, el tema es que se usa eso de los números complejos también cuando se hace programación para hacer diseños que se vayan configurando como fractales. También la otra historia es que la idea, la palabra fractal, viene de otro lado, viene porque queda determinado un exponente fraccionario, y eso sí se puede explicar fácil con el crecimiento de algunos fractales, que son muy geniales con esta idea de la autosimilitud, tienen unas propiedades re preciosas y re maravillosas, pero yo coincido con vos en que me parece que no podemos desaprovechar la oportunidad de decir que hay usos de algunos conceptos matemáticos que nosotros no los podemos explicar todos en esta instancia, que estamos haciendo un curso de introducción a la matemática, pero que sí les queremos contar que en la actualidad tienen unos usos y unas potencias tan importantes como el estudio de, y vos ahí le podés mencionar algunos casos y mostrar algunos fractales como este que vos estabas poniendo acá, el del Mandelbrot, el de Juliá, el de Sierpinski, de los triángulos de Sierpinski,
Esos fractales se pueden mostrar porque están siendo usados por el mundo de la moda para hacer diseño, por el mundo de la salud, de la biología, para estudiar crecimientos de cáncer, para estudiar partes del cuerpo humano, por el mundo del clima, en los estudios de las variables climatológicas para ver las formaciones de nubes. Sí, acá está para determinar distancias con gran precisión, enfermedades óseas como osteoporosis. Entonces, es tan potente que está bueno que lo mencionemos, sí, aunque no lo podamos explicar. Creo que poner unas muy buenas imágenes fuertes, porque además lo que tienen los fractales es que son muy impactantes geométricamente en su diseño, en su configuración. Sí. Entonces, me parece que va a ser mucho demostrar, pero que a mí me gustaría que no nos perdiéramos la oportunidad. Entonces, bueno, los complejos los vamos a presentar como que sepan que están involucrados en estos modelos geométricos de explicación, y que tuvieron como gran fuerza, que fueron es una geometría que logró aproximarse mucho más a las formas reales, a muchas formas reales, que la geometría que existía antes de los fractales. Eso es lo que tienen como potente, porque no había geometría que describiera tan bien esto que decimos, por ejemplo, las configuraciones de las nubes, los crecimientos en las zonas donde hay, ¿cómo se llama esto de los árboles? Que vos tenés bosques, o esto que es cómo se va a desarrollar. Imagínate si vos podés hacer un modelo con los fractales de cómo se va desarrollando y dónde tendría una próxima ramificación o metástasis, un cáncer, es de loco, porque vos podés ir previendo un montón de cosas. Es de una potencia impresionante. Entonces, hasta antes de los fractales no estaban estas formas geométricas. Suponete que a futuro se puedan describir otras que se aproximen mejor, pero es un modelo matemático que se aproxima geométricamente muchísimo más a las naturalezas de formas geométricas, como decíamos, de las costas, los fiordos y demás, todas esas formas que nosotros llamamos irregulares, de crecimiento de las hojitas alrededor de una planta, en una planta. Entonces, imita este modelo muchísimo mejor a la naturaleza que los modelos que había, llamémosle prefractales, en la matemática. Entonces ahí tiene su potencia. Lo mostramos, involucra el trabajo con números complejos, con cantidades expresadas con números complejos, no es parte de este curso que nosotros podamos encarar eso. Bien. Y si yo uso esto, ¿me conviene arrancar con esta información o lo hago a lo último que termino con complejos? No, hacelo cuando vas a dar complejos, sí. Ah, listo, es decir, claro, la información la vamos poniendo focalizadamente en el lugar más oportuno, no es que tenemos que empezar con esto. Empecemos y desarrollemos lo que nos convenga y vamos intercalando ahí donde nos conviene los recursos que vamos queriendo aprovechar. Bien. No, porque si no yo pensaba, mientras hablamos esto, que por ahí puedo aprovechar que venimos con los irracionales, que raíz de -1 es la unidad imaginaria, y ahí arrancar con complejos, y en alguna partecita de la mitad que esté dando complejos pongo los fractales. Ah, bueno. Como para dar esa continuidad. Sí, perfecto. Lo puedo enganchar mejor, y para no darlo a lo último, que por ahí ya nadie ya estarán cansados, lo meto en el medio, entre la representación, y pongo los fractales y después las operaciones. Y te ayuda un poco de eso, del impacto de las imágenes. Vos le podés decir estas ideas de la autosimilitud, que son eso, características geométricas que ni siquiera las vamos a traducir, porque nosotros sabemos que matemáticamente podríamos decir que autosimilitud quiere decir que va a tener la misma forma de distinto tamaño, es decir, que son figuras siempre entre una parte y una parte más chica, son homotéticas, son figuras semejantes siempre, viste, cada cachito nuevo que se va generando. Pero todo eso también se podría aprovechar más cuando se dio un poco de semejanza, pero resulta que allá la semejanza cuando la da Andrés, no, la da después que vos también. Así que la tiene que meter en trigonometría. Es así, no podemos todo. La verdad es que ojalá podamos mostrar algunas cosas interesantes de la matemática. Entonces acá, no nos perdamos de meter como impacto lo interesante de los fractales, aunque no podamos explicar exactamente cómo juegan los complejos acá. Bien, listo. Genial. Perfecto. Entonces armo, como una información
con la explicación de imágenes y perfecto, Claro. listo. Listo, Lo listo. mismo cuando vos vas pasando las pantallas de tu Genial y de lo que quieres armar, toda esa información no la vas a poner toda, vos vas a tener como título y No, vos claro, vas a ir hablando de eso, y más vale exacto. jugate ahí en aprovechar las imágenes, los dibujos, Bien, que son listo. son Sí, sí, son coloridos, hermosos encima. Sí, 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 raros. raros, Listo. eso es lo que tiene, son Mm, raros. sí, son raros. Sí, están buenísimos. Bueno, listo, entonces voy a ir haciendo lo del problema. Seguramente que el fin de semana me ponga, porque bueno, hoy cursamos todo el día. Cualquier cosa le mando un mensaje si puede entrar a la presentación Sí, para Sol, ver si yo voy más o eso, menos bien. voy a hacer esto. Ahora después les voy a mandar un mensaje a todos y si yo me olvido vos haceme acordar. Bueno, Para mí es decisivo que la semana que viene este archivo esté muy, 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 muy avanzado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar el proceso de que ustedes lo engorden, porque hay muchos archivos que están muy flacos todavía, no los han puesto las cosas ahí. Y tenemos que pasar el proceso de que yo tenga el tiempo para hacer una maratón de lectura, porque yo me tengo que sentar a ay, leer cada uno. Entonces, voy a dar este tiempo. El fin de semana largo lo vamos a usar y a partir del martes yo voy a empezar a leer estos archivos. Es decir, que lo definitivo es que a partir del martes que yo voy a empezar a leer, ustedes hayan engordado al máximo estos archivos que van armando, que ahí peguen enlaces de donde están haciendo las presentaciones, que pongan, ahí sí vos vas a poner engrosada toda esta información porque después ya te queda como referencia para poder trabajarla vos. Pero incluso cuando tomás estas informaciones, más de una vez, si vos por ahora haces extractos así, copias y pegás, para que te sea rápido, lo vas haciendo así, después lo aprolijamos. Ahora lo que claro. necesito es que tengamos sí o sí lo que yo lea y que como lector entienda que ustedes van a ir haciendo con esa presentación. Bien. Entonces necesito Eso es que... lo que nos tiene que mandar, No, como eso es lo lo que que tiene que usted... avisar. Claro, no, lo que tengo que avisar es que se acuerden que el martes yo empiezo a leer. Listo. Que todos sepan que laburen todo hasta el martes, porque el martes yo empiezo a entrar en los archivos y empiezo a leer lo que yo voy a creer que es una versión ya de los problemas definitivos, con sus consignas definitivas, de los enlaces de lo que están armando con, que puede ser que después agreguen, pero quiero decir, lo más definitivo posible de lo que va a ser su presentación PowerPoint o Genially o lo que sea, etc. Los recursos que Bueno, van a usar, ¿se listo. entiende? Entonces, Sí, lo que sí, yo no perfecto. tengo que olvidarme de avisar es que el tiempo que tienen es hasta el martes, para que todos aprovechemos este fin de semana largo. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y Listo, entonces listo. recordame con Martina, quedamos en que ella me manda mensajitos, yo le mando mensajitos para arreglar horarios. Dale, sí, porque ya ahora a las 2 arrancamos a cursar otra materia. Perfecto. Dejo de grabar.